Nota del autor. Lee esto para comprender la premisa de la historia. Así que, solo para aclarar. Él es Trak, pero fue humano en su primera vida, lo que significa que tiene gran parte de la mentalidad de Trak, pero su vida humana le ha dado una mayor comprensión de conceptos como el amor y el cuidado. También posee la capacidad de viajar por el mundo mediante una interfaz que le muestra los posibles mundos a los que puede viajar, aunque para ello deberá cumplir ciertas condiciones y podrá llevar consigo a algunas personas. Así podrá ir a otros mundos de anime y todo eso, e intentará adquirir su tecnología, su magia, sus artes marciales, etc. Es una especie de sistema, pero no realmente, ya que no hay niveles, ni tienda, ni nada, sino viajes universales, e incluso entonces, cuando se viaja a otro universo, uno con un mundo inferior. La mayor parte del tiempo, su fuerza estará limitada a ser el más fuerte de ese universo, pero no de una manera que le permita derrotar a todos de un solo golpe. Se trata de poner apuestas, porque hay un precio y un peligro en esto, ya que puede ser vulnerable en un mundo con más astucia y engaños. Aunque conviene advertir que esto será un harén, Trak es alguien que desea impulsar la evolución de su especie, y la cría selectiva es algo que está dispuesto a hacer, aunque su lado humano le ha dado límites y un poco más de compasión. 1. Lo que significa que no hay mujeres, insectos ni animales. 2. Él no ve la Tierra simplemente como un lugar de reproducción, sino que la respeta, porque él mismo fue humano alguna vez, así que gobernará, pero lo hará sin degradar ni humillar al planeta ni a la especie humana. Además, el aspecto del harén no es exclusivo de Trak. Trak puede ser cruel, como cuando ordena a los viltrumitas que tomen a muchas mujeres, ya que su especie está al borde de la extinción. Así que, una vez más, les advierto que personas como Mark y Nolan, que son de la sangre de Argyle, no están a salvo. No estarán exentos de sus deberes de repoblación. Aunque Trak no es completamente despiadado, les dará cierta libertad en el sentido de que, dado que los viltrumitas son una especie longeva y Nolan ha hecho un buen trabajo, él y Mark pueden quedar exentos de sus obligaciones durante un par de años. Y, antes que nada, recuerden que Trak es la personificación de un viltrumita. Es el conquistador y tomará lo que quiera, cuando quiera. Así que conquistará otros mundos, planetas, matará a quien le plazca, etc. Eso sí, nada de cosas relacionadas con violaciones, no te preocupes por eso. Espero que todos estén dispuestos a leer. Nos vemos luego. Adiós. Capítulo 1. El despertar de un gobernante. La vasta sala del trono del gran regente permaneció en silencio, salvo por el leve zumbido de los motores de la nave de guerra viltrumita. Las estrellas brillaban fríamente a través del enorme ventanal detrás del trono, proyectando tenues patrones de luz sobre el suelo pulido. Sobre el estrato elevado, Trak permanecía inmóvil, su imponente figura perfectamente quieta mientras dormía. El bigote que adornaba su labio superior permanecía impecablemente arreglado incluso mientras dormía, testimonio de la disciplina que definía cada aspecto de su existencia. Como gran regente del Imperio Viltrum, Trak rara vez se permitía el lujo del descanso. Sin embargo, incluso el viltrumita más poderoso necesitaba un respiro ocasional. Sus musculosos brazos descansaban sobre los reposabrazos ornamentados de su trono, su cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, su respiración tan pausada que era casi imperceptible. El rojo y el blanco de su uniforme resplandecían a la luz de las estrellas, y la capa caía majestuosamente sobre sus hombros. Mientras dormía, su mente vagaba por los conocidos pasillos del deber y el propósito que habían definido sus siglos de existencia. La preservación de la raza viltrumita. El mantenimiento del orden. La búsqueda del heredero del emperador Argyle. Estos pensamientos daban vueltas sin cesar, un estribillo constante que lo había sostenido durante los largos años transcurridos desde que la peste diezmó su población. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. Los ojos de Trak se abrieron de golpe, sus pupilas se contrajeron bruscamente mientras un torrente de recuerdos extraños inundaba su conciencia. Su mente, por muy poderosa que fuera, tuvo dificultades momentáneas para procesar la enorme cantidad de información que de repente se le impuso. Imágenes de la Tierra, no como un objetivo de conquista, sino como un hogar. Calles y edificios extraños, pero a la vez extrañamente familiares. Rostros de personas que nunca había conocido, pero que de alguna manera le resultaban íntimas. Un nombre resonó en sus pensamientos. Samael. Humano. 20 años de existencia en la Tierra, una Tierra diferente a la que Nolan había sido enviado a conquistador. Una vida de normalidad salpicada por los medios de entretenimiento, incluyendo historias sobre él mismo. Historietas. Una serie de televisión llamada Invencible. Conocimiento de eventos por venir. Conocimiento de su propio destino potencial. Derrota, exilio, muerte.
A pesar del ataque mental, la expresión de Trak permaneció impasible. Ni un solo músculo se contrajo en su rostro impasible. El dolor estaba presente, pero era leve y fácilmente manejable para su fisiología viltrumita superior. Permaneció inmóvil, procesando la información, analizando las implicaciones con la perspicacia estratégica que lo había mantenido en el poder durante siglos. Qué curioso, pensó. Estos recuerdos se sienten auténticos. No implantados. No un ataque psíquico. Son míos. De Samael. Un humano que de alguna manera se convirtió en mí, en quien fui una vez. En quien, en cierto modo, sigo siendo. Flexionó ligeramente los dedos, confirmando que su forma física permanecía inalterada. Seguía siendo Trak. Seguía siendo el gran regente. Seguía siendo el viltrumita más poderoso que existía. Pero ahora, con los recuerdos y la perspectiva de una vida humana pasada, observaba su vida actual como una ficción. La Tierra. El planeta tenía mucha más importancia de la que había calculado anteriormente. No solo un caldo de cultivo para obtener material genético que refuerce su menguante número, sino también su antiguo hogar en cierto sentido, así como el actual de Nolan Grayson. Omniman, como lo llamaban allí, era, si había que creer en esos cómics, el verdadero heredero al trono del emperador Argyle. Nolan. El hijo de Argyle. Todo este tiempo, la revelación debería haberlo llenado de rabia, con la misma sensación de traición que su yo original podría haber sentido, al conocer ahora las luchas internas que Nolan libra en relación con su misión. En cambio, Trak se encontró considerando las implicaciones con un curioso desapego. La perspectiva humana moderó sus respuestas anteriores, ofreciéndole puntos de vista alternativos que nunca antes habría considerado. A medida que estos pensamientos se organizaban en patrones coherentes, algo inesperado se materializó ante él. Una interfaz azul translúcida flotaba en el aire, visible solo para él. No se parecía en nada a la tecnología viltrumita, sino que parecía más bien algo sacado de la ciencia ficción que Samael había consumido en su vida humana. Estado. Nombre. Trak, anteriormente Samael. Raza. Viltrumita. Cargo. Gran regente del Imperio Viltrum. Fuerza. Suprema. Edad. Clasificado. Atributos. Poder físico. Planetario. Durabilidad. Planetaria. Velocidad de vuelo. Mucho más rápida que la luz. Habilidad de combate. Maestro de todas las técnicas viltrumitas. Inteligencia. Genio estratégico. Funciones, viajes universales. Bloqueado. Condiciones para el desbloqueo. Desconocidas. Destinos potenciales. Ninguno disponible actualmente. Trak entrecerró ligeramente los ojos, la única señal externa de su sorpresa. Con un simple pensamiento, intuyendo el funcionamiento del sistema, cerró la interfaz. Decidió que se ocuparía de esto más tarde. Se levantó de su trono, con movimientos fluidos y decididos a pesar de su enorme complexión. La cámara se sentía diferente ahora, vista a través de ojos que alguna vez habían sido humanos. Aquella fría grandiosidad, diseñada para intimidar e impresionar, ahora parecía algo inútil para su sensibilidad parcialmente humana. Ordenador, ordenó, su voz grave resonando en la cámara. Confirma la ubicación del agente 362. La IA de la nave respondió con prontitud. El agente 362, identificado como Nolan, permanece estacionado en la Tierra, Sistema Solar, Galaxia Vía Láctea. ¿Y cuál es el estado de su misión? En curso. Fase de preparación para la conquista. Tiempo estimado de finalización según sus informes. Desconocido. Trak sintió levemente. Tal como indicaban los recuerdos, Mark Grayson aún no ha desarrollado sus poderes. La cronología coincide con el inicio de la historia que yo conocía como Samael. Caminó con pasos mesurados hasta una alcoba resguardada donde se erguía un sencillo pedestal, iluminado por una suave luz azul. Sobre ella reposaba un cráneo. Los restos del emperador Argyle, conservados durante siglos. El último vestigio físico del mayor líder que el imperio viltrumita jamás había conocido. Trak lo levantó con cuidado, acunándolo entre sus enormes manos. El hueso era liso, pues había sido manipulado incontables veces a lo largo de los siglos durante las reflexiones privadas de Trak. Recorrió con el pulgar la cresta craneal, un gesto casi afectuoso por su familiaridad. Mi emperador, dijo, con la voz grave suavizándose ligeramente. Me encuentro en una situación sin precedentes. He adquirido un conocimiento que lo cambia todo. Hizo una pausa, observando las cuencas vacías de los ojos que una vez habían albergado la mirada del viltrumita más poderoso de la historia. Te he servido fielmente durante siglos. He protegido a nuestro pueblo durante la peste, la guerra civil y la larga decadencia. Juré encontrar a tu heredero y devolver el trono a tu linaje.
Track comenzó a caminar lentamente, aún sosteniendo el cráneo con reverencia. Ahora sé que tu heredero vive. Nolan, en la Tierra. Tu hijo. Una sonrisa amarga asomó brevemente a sus labios. Ha estado allí casi 20 años, preparando el planeta para la conquista, sin saber quién es su linaje. Sin saber que lo he estado buscando. Se detuvo ante la mirilla, contemplando las estrellas, con el cráneo sostenido a la altura de los ojos como si permitiera a Argyle compartir la vista. La ironía, mi emperador, es que ahora poseo conocimiento de posibles futuros. Futuros en los que descubro la herencia de Nolan y reacciono, mal. Porque en esos futuros nos ha traicionado, te ha traicionado. Donde se alía con tu asesino. Donde lucho contra él, tu hijo y tu nieto, para proteger mi posición. Donde finalmente fracaso y muero, dejando nuestro imperio en ruinas. El reflejo de Track en el material transparente no mostraba emoción alguna, pero su voz tenía una intensidad que rara vez poseía. Siempre he creído que el trono debe pertenecer al más fuerte. Que solo yo tenía el poder y la sabiduría para guiar a nuestro pueblo en estos tiempos difíciles. Pero ahora. Giró la calavera para que lo mirara directamente. Ahora me encuentro cuestionándome. No mi fuerza. Sigo siendo el Viltrumita más fuerte que existe. Pero quizás la fuerza por sí sola no sea suficiente. Quizás existan otros caminos para asegurar nuestra supervivencia. Track volvió a caminar de un lado a otro, con su capa ondeando tras él en un arco majestuoso. Nolan no está preparado para el trono, mi emperador. Carece del conocimiento, la fuerza y la visión necesarias para guiar a nuestro pueblo hacia su verdadero potencial. Su estancia en la Tierra lo ha contaminado, desarrollando vínculos con los humanos de maneras perjudiciales. En el futuro que he vislumbrado, traiciona a nuestro imperio por ellos. Su agarre sobre el cráneo se intensificó ligeramente, para luego relajarse deliberadamente. Pero es tu hijo. De tu sangre. Y quizás eso, después de todo, signifique algo. Track se detuvo ante el pedestal, su imponente figura proyectando una sombra sobre él. Propongo un compromiso, mi emperador. No mataré a su hijo, como podría haber hecho al descubrir sus conflictos internos. No lo exiliaré ni lo castigaré por su posible traición futura. En cambio, lo guiaré. Lo aconsejaré. Le mostraré el verdadero propósito y potencial de nuestro pueblo. Un leve y raro ceño fruncido apareció en la frente de Track mientras meditaba cuidadosamente sus próximas palabras. Lo nombraré mi mano derecha, pero no puedo, ni quiero, darle el trono. Jamás. No cuando nuestra especie se enfrenta a la extinción. No cuando hay mundos más allá de nuestro universo esperando ser descubiertos. Con delicadeza, volvió a colocar el cráneo sobre su pedestal, acomodándolo con sumo cuidado. Si supieras lo que sé ahora, mi emperador, creo que comprenderías mi decisión. Siempre has puesto la supervivencia de nuestro pueblo por encima de todo lo demás. Por encima de la tradición. Por encima del deseo personal. Incluso por encima de la familia. Track retrocedió, contemplando el cráneo durante un largo instante. No permitiré que Nolan se corrompa por la tierra. No permitiré que renuncie a su herencia por estas emociones abrumadoras que parece no haber logrado dominar. Le mostraré un propósito mayor, la preservación y la elevación de la raza Viltrumita no solo en este universo, sino potencialmente en muchos otros. Se irguió, su imponente estatura resultando dominante incluso en la espaciosa cámara. Salvaré a nuestro pueblo, mi emperador. Cumpliré con mi deber para contigo y para con ellos. Pero debo hacerlo a mi manera. Con el conocimiento que ahora poseo. Tras un último gesto de respeto hacia la calavera, Track se dio la vuelta y salió de la cámara con paso decidido, con la capa ondeando tras él. La puerta se abrió automáticamente al acercarse él, dejando al descubierto el pasillo donde varios oficiales permanecían firmes. El general Craig, su lugarteniente de mayor confianza, dio un paso al frente y saludó, con el puño en el pecho, al estilo Viltrumita. Gran regente, respondió Craig inclinando la cabeza. Han llegado los informes de las colonias exteriores para su revisión. Esperarán, ordenó Track sin detenerse. Prepara una comunicación directa con Nolan en la Tierra. Craig se puso a su lado, con una expresión cuidadosamente neutral a pesar de su sorpresa. ¿Tierra, señor? ¿Ha habido alguna novedad? Voy a viajar allí personalmente. Inmediatamente. Craig se detuvo bruscamente y se apresuró a alcanzarlo. Señor. Esto es, inesperado. ¿Debo preparar su nave personal? ¿Reunir una guardia de honor? No, respondió Track con firmeza. Iré yo mismo en avión. Pero señor, la distancia. Es considerable, pero no insuperable. No necesito barco ni escolta.
Llegaron al centro de mando, donde varios otros viltrumitas de alto rango trabajaban en diferentes puestos. Todos se pusieron de pie inmediatamente ante la entrada de Trag, saludando al unísono. Tranquilo, dijo Trag, acercándose al sistema de comunicaciones central. Abra un canal seguro con el agente 362. Mientras los técnicos se apresuraban a cumplir con las órdenes, Craig se acercó, bajando la voz. Gran regente, ¿puedo preguntarle el propósito de este viaje? ¿Ha fracasado la misión de Nolan? Trag reflexionó sobre la pregunta, sopesando cuánto debía revelar. No. Pero las circunstancias han cambiado. He recibido información que requiere mi atención personal. ¿Inteligencia? ¿De nuestra red? No he recibido ninguna. Proviene de una fuente ajena a nuestra red, interrumpió Trag. Una que no necesito explicarte. Craig retrocedió ligeramente, reconociendo la advertencia en el tono de Trag. Por supuesto, gran regente. Perdone mi presunción. El oficial de comunicaciones se apartó de su consola. Canal preparado, señor. Esperando su orden para transmitir. No, decidió Trag. Lo he reconsiderado. Enviaré un mensaje por los canales habituales. Dile a Nolan que voy a la Tierra. Dile que no haga nada con respecto a su misión. La conquista queda aplazada hasta mi llegada. ¿Aplazado? Craig no pudo ocultar su asombro. Señor, ese no es el protocolo. La estrategia de conquista lleva en marcha casi 2 décadas. Conozco bien el protocolo, general, dijo Trag con frialdad. Yo lo establecí. Y ahora lo estoy modificando. ¿Acaso mis órdenes no son claras? Craig se puso rígido. No, gran regente. Está clarísimo. Me encargaré personalmente. Bien. Informa también al Alto Consejo de que estaré ausente durante un tiempo. Tú te encargarás de las operaciones diarias en mi lugar. Sí, señor. ¿Y si le preguntan por su destino? Los ojos de Trag se entrecerraron ligeramente. Dígales que estoy investigando un asunto de vital importancia para el futuro de nuestra raza. No necesitan saber nada más. Con un gesto de desdén, Trag se dio la vuelta y se dirigió hacia la esclusa de aire más cercana. Los oficiales y técnicos intercambiaron miradas, pero sabían que era mejor no cuestionar las decisiones de su líder. Solo Craig lo siguió, manteniendo una distancia respetuosa. En la esclusa de aire, Trag se detuvo y se giró para mirar a su general. Este cambio de planes puede parecer abrupto, Craig. Pero te aseguro que es necesario. Craig asintió, aunque la confusión era evidente en sus ojos. Confío en su criterio, gran regente. Siempre lo he hecho. Cuando regrese, muchas cosas pueden ser diferentes. Prepárense para el cambio. ¿Cambio, señor? El futuro del Imperio Viltrumita podría tomar un rumbo que ninguno de nosotros anticipó. La expresión de Trag permaneció impasible, pero había algo en su voz, una certeza, una determinación, que Craig no había percibido antes. Pero será un futuro más fuerte. Un futuro más seguro. Lo entiendo, señor. Craig volvió a saludar, aunque era evidente que comprendía muy poco de lo que estaba sucediendo. Trag entró en la cámara de la esclusa de aire. Cuando la puerta interior se cerró tras él, respiró hondo, llenando sus pulmones con suficiente oxígeno para afrontar el viaje que tenía por delante. La puerta exterior se abrió, dejándolo al vacío del espacio. Sintió la familiar sensación de la humedad cristalizándose en su piel expuesta, de su cuerpo adaptándose a las condiciones extremas. Trag, con una ráfaga de velocidad que habría destrozado a cualquier ser inferior que estuviera cerca, se lanzó hacia la Tierra. Las estrellas se difuminaban a su alrededor mientras aceleraba. Mientras volaba, Trag contemplaba el camino que tenía por delante. Los recuerdos humanos le proporcionaron conocimiento de futuros potenciales, futuros que ahora tenía el poder de cambiar. Mark Grayson pronto descubriría sus poderes. Los guardianes del globo morirían a manos de Nolan. Cecil Stedman comenzaría a elaborar sus planes de contingencia contra la invasión viltrumita. Todo esto podría cambiarse. Debería cambiarse, para mayor beneficio de su pueblo. Nolan cree que está preparando la tierra para la conquista, sin ser consciente de su herencia. Sin ser consciente de que su hijo representa el futuro de nuestra raza en más de un sentido. Sin darse cuenta de que su esposa e hijo lo habían cambiado radicalmente, haciéndolo incapaz para su misión. Trag ajustó ligeramente su trayectoria, evitando un campo de radiación particularmente denso. En la línea temporal original, Nolan elige la Tierra por encima de Viltrum. Elige a su familia humana por encima de su deber. Esto no puede volver a suceder. Pero tal vez haya algún valor en esta conexión que ha establecido.
Quizás podamos aprender algo de la capacidad humana de adaptación, de la creación de vínculos emocionales. Porque sin duda les permitió superarme. La idea le resultaba casi ajena, o lo habría sido antes de la integración de los recuerdos de Samael. Los viltrumitas no se caracterizaban por su profundidad emocional. Fuerza, poder, conquista. Estos eran los valores que apreciaban. Sin embargo, Nolan había encontrado algo en la Tierra por lo que valía la pena traicionar a su gente. Algo por lo que valía la pena luchar contra el mismísimo Track. Debo comprender esto. Debo ver este planeta y a su gente con otros ojos. Con los ojos de mi vida pasada y presente. La Tierra aún estaba a horas de distancia, pero la mente de Track ya estaba allí, planeando, elaborando estrategias, considerando posibilidades que su yo anterior jamás habría contemplado. Un día. Eso era todo lo que necesitaba para llegar al planeta que determinaría el futuro de su especie. Un día para prepararse para una confrontación que, en otra línea temporal, habría provocado la guerra, la muerte y la casi extinción de su pueblo. Esta vez sería diferente. Esta vez, poseía un conocimiento que ningún otro viltrumita tenía. Esta vez, tenía la perspectiva de un humano para moderar sus reacciones más problemáticas, como ahora comprendía. Esta vez, quizás, el resultado sea mejor para todos. Nolan Grayson se encontraba en su estudio cuando el dispositivo de comunicación oculto en su escritorio comenzó a emitir una suave luz azul. Echó un vistazo a la puerta. Debbie estaba en la cocina preparando la cena y Mark estaba arriba haciendo los deberes. Satisfecho de estar solo, apoyó la palma de la mano contra el panel de madera, aparentemente ordinario, revelando la sofisticada tecnología alienígena que se escondía debajo. Activó el dispositivo con la destreza de quien lo maneja, teniendo cuidado de mantener la proyección holográfica confinada dentro del pequeño espacio de su escritorio donde no sería visible desde la puerta. En la proyección apareció el rostro severo del general Craig, con una expresión aún más severa de lo habitual. Nolan, dijo Craig con voz baja y urgente. Le traigo un mensaje de máxima prioridad. Nolan se enderezó, poniéndose inmediatamente en alerta. En casi 20 años en la Tierra, solo había recibido un puñado de comunicaciones directas de Viltrum. Cada uno había sido significativo. Informe general. El gran regente Track viene a la Tierra. Nolan sintió un peso frío en el estómago. ¿Qué? ¿Por qué? No explicó sus razones, respondió Craig, con un dejo de confusión en la voz. Me ordenó que te informara de que no tomaras ninguna medida respecto a tu misión. La conquista queda aplazada hasta su llegada. ¿Aplazado? Nolan no pudo disimular su incredulidad. Ese no es el protocolo. La estrategia de conquista lleva años planeada. ¿Qué está pasando, Craig? No lo sé, admitió el general, y esa admisión era reveladora. Craig era la mano derecha detrás y estaba al tanto de la mayoría de las decisiones del gran regente. Si estaba a oscuras, algo realmente inusual estaba ocurriendo. Viaja solo. Sin barco. Sin escolta. Eso es, Nolan luchaba por encontrar las palabras. Eso no tiene precedentes. En efecto. Llegará en aproximadamente un día terrestre, dada su velocidad de vuelo. Nolan sintió que su ritmo cardíaco aumentaba, una respuesta fisiológica que había aprendido a controlar décadas atrás, pero que ahora le resultaba difícil. El mismísimo gran regente, viniendo a la Tierra. Esto podría significar cualquier cosa, desde un ascenso hasta un castigo. ¿Se habían encontrado deficiencias en sus informes? ¿Se había descubierto su creciente apego a este mundo? ¿Se habrían enterado de alguna manera de sus dudas? Entendido, logró decir, manteniendo la voz firme gracias a un gran esfuerzo de voluntad. Esperaré su llegada. Nolan, dijo Craig, dudando de forma inusual. Prepárate. El gran regente parecía diferente. Algo ha cambiado. La comunicación se interrumpió antes de que Nolan pudiera pedir una aclaración, dejándolo mirando fijamente el espacio vacío donde había estado la proyección. Cerró el compartimento secreto y se recostó en su silla, con la mente acelerada. Track se acercaba. El viltrumita más poderoso que existe, el líder indiscutible de su imperio, viajaba personalmente a la Tierra. Ni su formación ni su experiencia lo habían preparado para esta eventualidad. ¿Nolan? Preguntó Debbie desde la cocina. La cena está casi lista. ¿Puedes llamar a Mark? Claro, cariño, respondió, sin que su voz delatara la agitación que sentía. Ya voy. Se puso de pie, arreglándose el suéter. Era la imagen perfecta de un hombre de mediana edad. El disfraz que había usado durante tanto tiempo a veces le parecía más real que su verdadera identidad. Track se acercaba. Y Nolan no tenía ni idea de por qué. Pero estaría preparado. Tenía que estarlo.
Por Dobie. Por Mark. Por la vida que había construido allí, una vida que se había convertido en mucho más que una simple tapadera para su misión. Una vida que ya no estaba seguro de estar dispuesto a sacrificar, ni siquiera por el Imperio Viltrum. Capítulo 2 Tierra. La inmensidad del espacio fue dando paso gradualmente a la familiar esfera azul verdosa de la Tierra. Track redujo la velocidad al acercarse a la atmósfera del planeta, mientras sus agudos ojos observaban los continentes, los océanos y los remolinos de nubes que se extendían debajo. El viaje le había llevado bastante menos tiempo del previsto. Apenas 19 horas en lugar del día completo que había esperado. Interesante, pensó, mientras flotaba al borde de la atmósfera terrestre. Mi velocidad de vuelo ha aumentado. Quizás la integración de los recuerdos de mi primera vida haya tenido efectos tanto fisiológicos como mentales. Track bajó la mirada hacia sus manos y, por un instante, se dio cuenta de que veía algo más allá de lo físico. Una tenue luminiscencia que delineaba su figura, palpitando con poder. Puedo ver mi propia alma, se dio cuenta. Esta situación me ha llevado a algo más, quizás una mayor afinidad con lo espiritual. Si es así, entonces esto fue más que genial, ya que una de las mayores debilidades de los Viltrumitas siempre ha sido su completa ineptitud en lo que respecta a todo lo mágico o espiritual. Finalmente, renunció a ese conocimiento, considerándolo algo que meditaría más tarde, y metió la mano en un bolsillo oculto de su uniforme, extrayendo un pequeño dispositivo no más grande que una moneda humana. Se activó al contacto con él, mostrando un mapa holográfico tridimensional del planeta que se encontraba debajo, con un punto rojo pulsante que indicaba la ubicación de Nolan. La América suburbana, señaló Track. Jugando a las casitas. Aunque no con mala intención. Una simple observación. Descendió a la atmósfera, y su cuerpo se adaptó automáticamente al cambio de presión y temperatura. La fricción al entrar en contacto con el agua provocó un breve destello de luz a su alrededor. Una estrella fugaz que pocos reconocerían como algo más significativo. A medida que se aproximaba al continente norteamericano, redujo aún más su descenso, volviéndose invisible para el radar convencional y para el ojo humano. La noche había caído sobre esta parte del mundo. Las luces de las ciudades y los pueblos creaban dibujos en el paisaje, testimonio de la victoria de la humanidad sobre la oscuridad. Track siguió la señal hasta un tranquilo barrio residencial. Casas pulcras con céspedes bien cuidados, todas con un aspecto notablemente similar al que había visto con mayor nitidez. Se detuvo en lo alto, observando. Y entonces vio algo inesperado. Una figura que ascendía torpemente hacia el cielo nocturno, luchando claramente por mantener el control. Mark Grayson, se dio cuenta Track. Sus poderes acaban de manifestarse. Observó cómo el joven medio Viltrumita intentaba estabilizar su vuelo, tambaleándose peligrosamente a medida que ascendía. En la línea temporal que Samael conocía, Mark se había estrellado durante este primer intento, causando daños materiales pero saliendo ileso gracias a su recién descubierta resistencia. Pero ahora Track estaba allí, observando ese momento crucial. Y tomó una decisión. Cuando Mark empezó a perder el control, rodando hacia atrás y comenzando a caer, Track se movió a la velocidad del rayo. En un instante estaba muy por encima. Al siguiente, estaba justo detrás del chico, atrapándolo sin esfuerzo con una mano enorme. Ten cuidado, jovencito, dijo Track con voz grave, tranquila y pausada. Volar requiere concentración. Los ojos de Mark se abrieron de par en par por la sorpresa, su cuerpo se puso rígido al darse cuenta de que alguien lo había atrapado, alguien que podía volar igual que él de repente podía hacerlo. ¿Y qué? ¿Quién? Balbuceó Mark, girándose para mirar a su salvador. La imagen que vio al encontrarse con él era completamente distinta a lo que esperaba. Una figura imponente con un bigote impecablemente cuidado y un físico que hacía que la imponente complexión de su padre pareciera modesta en comparación. El desconocido vestía un uniforme rojo y blanco, con una capa que ondeaba con la brisa nocturna. No eres mi padre, logró decir Mark finalmente, afirmando lo obvio. No, asintió Track, descendiendo lentamente hacia el suelo con Mark aún sujeto firmemente. No lo soy. ¿Eres como él? ¿Como nosotros? Preguntó Mark, con una voz que denotaba miedo y emoción, al reconocer el símbolo en el pecho de Track como el que su padre había dicho que pertenecía a Viltrum. Track estudió el rostro del muchacho, viendo en su nieto los rasgos de Argyle. Soy Viltrumita, sí. Como tú, en parte. Aterrizaron en el césped frente a la casa de los Grayson. Mark tropezó ligeramente cuando Track lo soltó, aún sin acostumbrarse a sus nuevas habilidades. ¿Cómo lo hiciste?
Comenzó Mark, pero fue interrumpido por la puerta principal de la casa que se abrió de golpe. Nolan Grayson emergió a una velocidad que ningún ser humano podría igualar, pues sus sentidos le habían alertado de una poderosa presencia cerca de su casa. Su expresión pasó de la alerta a la sorpresa al reconocer la imponente figura que se encontraba en su jardín. Gran regente, susurró Nolan, arrodillándose inmediatamente e inclinando la cabeza en una reverencia formal. Nos honra con su presencia. Detrás de Nolan, Debbie apareció en la puerta, con confusión y preocupación reflejadas en su rostro. Nolan. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta al contemplar la escena. Su marido arrodillado ante un desconocido enorme, mientras Mark permanecía cerca, con una expresión igualmente atónita. Mark jamás había visto a su padre mostrar respeto hacia nadie. Nolan Grayson era Omniman, el mayor héroe de la Tierra, invencible y orgulloso. Sin embargo, allí estaba, arrodillado como un súbdito ante su rey. Trag observó la escena con interés, notando la sorpresa en los rostros de Mark y Debbie. Este momento, esta primera impresión, marcaría la pauta de todo lo que vendría después. Levántate, Nolan, ordenó Trag, con una voz que denotaba autoridad sin necesidad de alzarla. Has servido bien al Imperio durante tu estancia en este planeta. Nolan se puso de pie, aunque su postura seguía siendo respetuosa. Gracias, gran regente. No lo esperábamos tan pronto. Mi viaje fue más rápido de lo previsto, respondió Trag con sencillez. Su mirada se dirigió a Mark, que permanecía incómodo a un lado. Parece que tu hijo acaba de descubrir su herencia. Los ojos de Nolan se abrieron ligeramente al mirar a Mark, comprendiendo de repente. Hoy. ¿Te has manifestado hoy? Mark asintió, aún demasiado abrumado para hablar con coherencia. Parece que Mark aún no se lo ha contado a sus padres. Interesante. Esto no coincide del todo con mis recuerdos. Menos mal. Significa que no puedo confiar en que siempre me digan la verdad, pensó Trag al observar la interacción. Una coincidencia afortunada, dijo Trag, la próxima generación de Viltrumitas ha despertado en la Tierra. Debbie dio un paso al frente con cautela, su instinto maternal superando su miedo. Disculpe, pero ¿quién es usted exactamente? ¿Y cómo sabe lo de Mark? Trag dirigió su atención a la mujer humana, observándola con interés. Esta era la mujer que había conquistado el corazón de Nolan, la que lo había desviado de su misión. En la línea temporal original, Nolan la había elegido a ella y a Mark por encima de su deber para con el Imperio. Soy Trag, gran regente del Imperio Viltrum, declaró con un tono formal pero no descortés. Yo guío a nuestro pueblo a través de las estrellas. Y conozco a tu hijo porque es importante para nuestro futuro. Debbie miró a Nolan, quien asintió levemente, confirmando las palabras de Trag. Tal vez, continuó Trag, deberíamos seguir hablando adentro. Hay asuntos que tratar que no deberían ser escuchados por sus vecinos. Nolan asintió rápidamente. Por supuesto, gran regente. Por favor, honre nuestra patria con su presencia. La formalidad del discurso de Nolan llamó la atención tanto de Mark como de Debbie, quienes intercambiaron miradas de confusión. Esta era una faceta de Nolan que nunca habían visto. Respetuosa, casi sumisa. Mientras se acercaban a la casa, Trag puso una mano en el hombro de Mark, sintiendo cómo el chico se tensaba bajo su tacto. Tienes mucho que aprender, joven Grayson. Pero tienes potencial. Un gran potencial. Mark tragó saliva con dificultad, mirando la imponente figura que estaba a su lado. Gracias, señor. Una leve sonrisa asomó en los labios de Trag. Gran regente bastará por ahora. En el interior del salón, de tamaño modesto, la presencia de Trag parecía llenar todo el espacio. Observó con curiosidad la vivienda. Los muebles, la decoración, las fotos familiares en las paredes. Todo aquello era tan ordinario, y sin embargo, había bastado para influir en uno de los agentes más leales del Imperio. Nolan, dijo Trag, volviéndose hacia Omniman. He venido a la Tierra porque las circunstancias han cambiado. Los parámetros originales de la misión ya no son aplicables. La expresión de Nolan se tensó ligeramente. ¿Ha habido alguna novedad con el Imperio, gran regente? Por así decirlo, respondió Trag. He recibido información que exige un cambio en nuestra forma de relacionarnos con la Tierra. ¿Inteligencia? Preguntó Nolan con cautela. ¿De nuestra red? Proviene de una fuente ajena a nuestra red, dijo Trag, repitiendo sus palabras a Craig. Una fuente que nos ha brindado información sobre posibles futuros que serían perjudiciales para la supervivencia de nuestra especie. Debbie, que había estado de pie un poco detrás de Nolan, dio un paso al frente. Disculpen, ¿podría alguien explicarme qué está pasando?
¿Qué misión? ¿Qué información de inteligencia? Track dirigió su mirada hacia ella, apreciando su franqueza a pesar de su evidente miedo. Tu esposo fue enviado a la Tierra para evaluar su idoneidad para la expansión viltrumita. Nuestra especie se enfrenta a la extinción, señora Grayson. Una plaga redujo nuestra población de miles de millones a apenas miles. Buscamos material genético compatible para reconstruirla. La franqueza de su declaración hizo que Debbie palideciera ligeramente, pero se mantuvo firme. Y por eso está Nolan aquí. ¿Para qué? ¿Para preparar la Tierra para una invasión? Nolan se puso tenso, claramente incómodo con el rumbo que estaba tomando la conversación. No era así como había planeado revelar la verdad a su familia. Esa era su misión original, sí, confirmó Track. Pero, como ya dije, las circunstancias han cambiado. Se volvió hacia Nolan. Aún no has eliminado los sistemas de defensa planetaria tal como se te indicó previamente. No era una pregunta, pero Nolan respondió de todos modos. No, gran regente. Estaba recabando más información antes de continuar. Los llamabas guardianes del globo, afirmó Track. Debías eliminarlos primero. Los ojos de Mark se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Qué? Papá, ¿de qué está hablando? La expresión de Nolan se tornó dolorosa al mirar a su hijo. Mark, hay aspectos de mi misión que no he compartido contigo ni con tu madre. Es complicado. En efecto, es complicado, interrumpió Track. Pero quizás ahora esté más sencillo. La conquista de la Tierra, tal como se planeó originalmente, no se llevará a cabo. Los tres Grayson lo miraron con expresiones que iban desde la confusión hasta el alivio. En cambio, continuó Track, adoptaremos un enfoque diferente. La Tierra tiene un valor que va más allá de lo que se evaluó inicialmente. Sus héroes, su tecnología, sus potenciales aliados. Todo ello podría servir al imperio de maneras nunca antes imaginadas. Nolan frunció el ceño. Gran regente, perdóneme, pero esto supone una desviación significativa del protocolo establecido. El Alto Consejo. El Alto Consejo sigue mis directrices, Nolan, dijo Track con firmeza. Y he determinado que la Tierra no será más útil como aliada voluntaria mediante negociación previa que mediante la conquista inmediata. Mark, que había estado luchando por asimilarlo todo, finalmente encontró su voz. Entonces, ¿no estás aquí para invadir? ¿Para tomar el control? Track dirigió su atención al joven mestizo de Viltrum. Estamos aquí para asegurar la supervivencia de nuestra especie, Mark Grayson. Eso no ha cambiado. Pero los métodos que empleamos para lograrlo son adaptables. Se acercó a la ventana y contempló la tranquila calle residencial. Tan diferente de los grandiosos salones de Viltrum, y sin embargo, había algo atractivo en su sencillez. Tu padre ha pasado 20 años en este planeta, continuó Track. Se ha integrado en su sociedad, ha forjado vínculos, ha creado una familia. Miró a Mark con una expresión significativa. Produjo descendencia que lleva nuestro linaje. Esto no son fracasos de su misión, como algunos podrían verlos. Son adaptaciones. Ventajas evolutivas. Nolan parecía atónito. Gran regente, ¿está diciendo que mi vida aquí es aceptable para el imperio? Lo que digo, respondió Track con cautela, es que veo valor en lo que han construido aquí. Un valor que puede beneficiar a nuestra gente más que la simple conquista. El alivio en el rostro de Nolan era palpable, aunque teñido de cautela. Conocía demasiado bien a Track como para creer que un cambio tan drástico en la política se produjera sin condiciones. Sin embargo, continuó Track, confirmando las sospechas de Nolan, habrá requisitos. Expectativas. La supervivencia de nuestra raza sigue siendo primordial. ¿Qué tipo de requisitos? Preguntó Debbie, con su instinto protector claramente activado. Decidió que más tarde le preguntaría a Nolan sobre todo esto. Por ahora, intentaría seguir la conversación y disimular su asombro. Track se giró para mirarlos de frente, su imponente presencia llenaba la sala. El programa de reproducción de los Viltrumitas debe continuar. Nuestra población es críticamente baja. Debemos explorar todas las combinaciones genéticas viables. La insinuación quedó suspendida en el aire, lo que provocó que Debbie se acercara a Nolan, quien la rodeó con un brazo protector. La mirada de Track recorrió a los tres Grayson, evaluando sus reacciones. La actitud protectora de la mujer, la confusa rebeldía del hijo, la cautelosa diplomacia de Nolan. Todo ello proporcionó información valiosa. Lo que sucede ahora es sencillo, afirmó Track, con su voz grave resonando en la modesta sala de estar. La Tierra tendrá la oportunidad de colaborar pacíficamente con nosotros. Sus gobiernos, sus héroes, sus científicos.
A todos se les ofrecerá una alianza de beneficio mutuo. Juntó las manos a la espalda, y la capa se ajustó a su imponente figura. Solicitaremos su cooperación para identificar a aquellos con mayor potencial de compatibilidad genética con los viltrumitas. Aquellos que puedan contribuir a la supervivencia de nuestra especie, beneficiándose al mismo tiempo de nuestra fuerza y conocimiento. Mark frunció el ceño. Así que, ¿quieres encontrar humanos para reproducirte? Para ser franco, sí, confirmó Track. Aunque prefiero plantearlo como una colaboración genética. Una que beneficia a ambas especies. ¿Y si la Tierra se niega? Preguntó Debbie, con voz firme a pesar de su evidente preocupación. ¿Y si la gente no quiere formar parte de vuestra alianza genética? La expresión de Track se endureció ligeramente. Si los líderes de la Tierra rechazan esta generosa oferta y optan por resistir, me aseguraré personalmente de la conquista del planeta. No me llevaría más de 1 hora. La declaración quedó suspendida en el aire, con claras implicaciones. No era una amenaza, sino una simple constatación de un hecho. Si bien intentaría minimizar las bajas humanas, su especie es demasiado valiosa como para permitir muertes innecesarias, no puedo prometer que no habría ninguna pérdida de vidas en tal escenario. La mirada de Track se fijó en Debbie. La guerra, incluso una guerra breve, tiene sus costos. No puedes simplemente, comenzó Mark, con la voz cargada de indignación. Puedo hacerlo, joven Grayson, interrumpió Track con calma. Y lo haré si es necesario. Pero preferiría no hacerlo. El camino pacífico ofrece ventajas para todos los involucrados. Nolan apretó el agarre sobre el hombro de Debbie. El gran regente está siendo más considerado de lo que la mayoría sería, Mark. Lo tradicional habría sido la conquista inmediata. Mark miró fijamente a su padre, con incredulidad evidente. Papá, no puedes estar de acuerdo con esto. No estoy diciendo que esté de acuerdo con eso, respondió Nolan con cautela, mirando atentamente atrás, esperando que el gran regente no interpretara su elección de palabras como una desaprobación hacia sus métodos. Lo que quiero decir es que deberíamos reconocer que el gran regente ofrece opciones que normalmente no se considerarían. Debbie dio un paso al frente, su instinto maternal superando su miedo. ¿Y qué hay de Mark? ¿Y de Nolan? ¿Se espera que ellos también participen en este programa de reproducción? Track asintió, agradeciendo su franqueza. Sí. Todos los viltrumitas, incluidos aquellos de ascendencia mixta, tienen el deber de contribuir a la supervivencia de nuestra especie. Observó el horror reflejado en el rostro de Mark y la tensión que apretaba la mandíbula de Nolan. Sin embargo, continuó Track, en reconocimiento a las 2 décadas de servicio de Nolan y a las circunstancias únicas de su familia, estoy dispuesto a ofrecer un período de gracia. ¿Un período de gracia? Preguntó Nolan. Sí. Tú y tu familia tendrán tiempo para adaptarse a estos cambios. Unos pocos años, como máximo, antes de que deban cumplir con sus deberes para con nuestra especie. La mirada de Track se posó en Mark. Es hora de que el joven complete su educación humana, domine sus habilidades viltrumitas y madure. ¿Unos años? La voz de Mark se quebró ligeramente. ¿Y luego qué? ¿Me asignarán una pareja de reproducción? No lo entiendes, respondió Track. Tendrías mucha influencia en el proceso de selección. La compatibilidad va más allá de la mera genética. Armonía psicológica, atracción mutua. Estos factores contribuyen al éxito de las relaciones de pareja. Dios mío. Murmuró Mark, pasándose una mano por el pelo. Esto es una locura. Mark, advirtió Nolan, pero Track levantó una mano. La reacción del niño es natural, dijo. Es mucho para asimilar, especialmente para alguien criado con valores y expectativas humanas. Debbie, que había estado observando el intercambio con creciente preocupación, volvió a intervenir. ¿Y qué hay de los gobiernos de la Tierra? ¿De verdad crees que simplemente aceptarán este acuerdo? Algunos lo harán, otros no, reconoció Track. Aquellos que reconocen los beneficios de la alianza viltrumita, tecnología avanzada, protección contra amenazas cósmicas, mejora genética, probablemente serán receptivos. Otros pueden requerir persuasión. ¿Te refieres a amenazas? Preguntó Debbie, desafiándola. Me refiero a una demostración, corrigió Track. Tanto de lo que podemos ofrecer como aliados como de lo que podemos infligir como enemigos. Se dirigió a Nolan. Ahí es donde entras tú. Como el mayor héroe de la Tierra, tu respaldo a nuestra propuesta tendría un peso significativo. Ayudarás a facilitar los primeros contactos diplomáticos. Nolan asintió lentamente. Lo entiendo, gran regente. Bien. La mirada de Track volvió a posarse en Mark.
Y tú, joven Grayson, comenzarás tu entrenamiento viltrumita de inmediato. Tu padre te ha enseñado valores humanos. Ahora debes aprender las costumbres de tu herencia paterna. Acabo de recibir mis poderes hoy, protestó Mark. Apenas puedo volar. Con más razón deberías empezar ahora, antes de que desarrolles malos hábitos, respondió Track. Por ahora, tu entrenamiento se adaptará a tus estudios humanos, pero será riguroso. Mark miró a su padre buscando apoyo, pero Nolan simplemente asintió levemente, indicando que Mark debía aceptar ese acuerdo. De acuerdo, murmuró Mark, cruzándose de brazos. Pero sigo pensando que todo esto es una locura. Tomamos nota de tu opinión, dijo Track con sequedad. Con el tiempo, puede que llegues a ver las cosas de otra manera. Se giró para mirar a los tres Grayson. Necesito alojamiento para esta noche. Mañana, estableceremos arreglos más adecuados y comenzaremos a implementar nuestro nuevo enfoque. Tenemos una habitación de invitados, ofreció Debbie con cierta reticencia. Con eso basta, asintió Track. Nolan, tenemos mucho que discutir en privado. El resto de ustedes pueden retirarse. Un momento, comenzó Debbie, con sus instintos protectores a flor de piel. No puedes simplemente entrar en nuestra casa y empezar a dar órdenes. Debbie, interrumpió Nolan con suavidad. No te preocupes. El gran regente y yo necesitamos hablar de asuntos que conciernen a los viltrumitas. Pero... Mamá, dijo Mark, sorprendiendo a todos. Subamos. Papá se encargará de esto. Debbie miró a su hijo, luego a su marido, visiblemente indecisa. Finalmente, asintió. De acuerdo. Pero esta conversación no ha terminado, Nolan. Mientras Debbie y Mark subían las escaleras, Mark le lanzó una última mirada confusa y algo resentida a Track antes de seguir a su madre. Cuando estaban a solas, el comportamiento de Track cambiaba sutilmente. Seguía siendo autoritario, pero con un atisbo de algo casi parecido a la camaradería. Tu pareja tiene mucho carácter, observó. Entiendo por qué te ha afectado tanto. Nolan se mantuvo cauto. Debbie es única. Al igual que Mark. En efecto, dijo Track, acercándose a la ventana y contemplando el tranquilo vecindario. Has construido una vida extraordinaria aquí, Nolan. Una que, tal vez, valga la pena preservar, dentro del contexto más amplio de las necesidades de nuestra especie. Gracias por la consideración que les han demostrado, dijo Nolan con cautela. El plazo de gracia es generoso. Es práctico, corrigió Track. Forzar el cumplimiento demasiado rápido generaría resentimiento y resistencia. Es mejor darle tiempo para que se adapte. Además, su hijo es pequeño. Su contribución genética será más valiosa una vez que haya alcanzado la madurez completa. Nolan asintió, aunque su expresión seguía preocupada. ¿Puedo preguntar qué ha cambiado, gran regente? Este enfoque no se parece en nada a lo que habría esperado de Viltrum. Track consideró la pregunta. Digamos que he adquirido perspectiva, respondió con cautela. Una visión de posibles futuros en los que nuestros métodos tradicionales conducen a resultados desfavorables. ¿Precognición? Preguntó Nolan, claramente escéptico. ¿O algún tipo de tecnología temporal? Ninguna de las dos, dijo Track. Pero no por ello menos fiable. Simplemente deben saber que mi presencia aquí contribuye al objetivo final de la supervivencia y la prosperidad de los viltrumitas. Hay otro asunto que debemos tratar, Nolan. Uno que requiere toda tu atención. Nolan se tensó ligeramente. ¿Qué importa eso, gran regente? Tu posición en este planeta, afirmó Track. Te has erigido como su mayor protector. Esto te proporciona un acceso e influencia que resultarán invaluables en la transición venidera. Sí, gran regente. Los humanos confían plenamente en Omniman. Como debe ser, respondió Track. Los has salvado incontables veces. Ahora los salvarás de nuevo, guiándolos hacia la cooperación en lugar de la resistencia. Colocó una mano sobre el hombro de Nolan, sintiendo la tensión en los músculos debajo. He servido como regente durante siglos, Nolan. He mantenido a nuestro pueblo con vida a través de la peste, la guerra civil y la decadencia. He tomado decisiones difíciles que otros no habrían podido. Ahora estoy tomando otra decisión similar al modificar nuestra relación con la Tierra. Nolan asintió, visiblemente aliviado de que lo que temía que Track pudiera decir no se hubiera materializado. Lo entiendo, gran regente. Haré lo que sea necesario para garantizar el éxito de esta nueva estrategia. Bien, dijo Track, retirando la mano del hombro de Nolan. Tu lealtad a nuestra gente nunca ha estado en duda. Sin embargo, tu eficacia se medirá por los resultados. Se acercó de nuevo a la ventana, mirando hacia el tranquilo vecindario.
Este mundo te ha cambiado, Nolan. Te ha hecho cuestionar valores y métodos que antes aceptabas sin pensarlo, lo veo, así que intenta no negarlo. Aunque admito que tal vez haya sabiduría en ese cambio, sabiduría de la que nuestra gente podría beneficiarse. Nolan se unió a él en la ventana, colocándose ligeramente detrás y a un lado, la posición de un teniente respecto a su comandante. ¿Qué sucede ahora, gran regente? Ahora, dijo Trag, comenzamos la labor de remodelar el futuro. Mañana me presentarán a los líderes de este mundo. Estableceremos relaciones diplomáticas, ofreceremos intercambio tecnológico y propondremos acuerdos de defensa mutua. ¿Y los guardianes del globo? Preguntó Nolan. Ahora que su eliminación ya no es una orden. ¿Me los presentarás tú? Respondió Track. Como aliado contra amenazas mayores. Desconfiarán, advirtió Nolan. Sobre todo Cecil. La sospecha es natural y saludable, reconoció Track. La abordaremos con transparencia. Una transparencia selectiva, pero transparencia al fin y al cabo. Se giró para mirar directamente a Nolan. Este camino no será fácil, Nolan. Habrá resistencia. Pero ofrece la mejor oportunidad para que nuestros dos pueblos prosperen. Nolan asintió lentamente. Lo entiendo, gran regente. Ahora bien, creo que tu pareja y tu hijo te esperan ansiosamente arriba. Ve a verlos. Tranquilízalos. Continuaremos nuestra conversación mañana. Nolan vaciló un instante, asintió y se dirigió a las escaleras. Al llegar al último escalón, se detuvo y miró hacia atrás. Seguía insatisfecho con la explicación anterior. Gran regente, ¿por qué ahora? Después de tantos siglos, ¿por qué venir a la Tierra personalmente en este preciso momento? Porque a veces, Nolan, el universo ofrece segundas oportunidades. Oportunidades para corregir el curso de la historia antes de que se cometan errores. Tengo la intención de aprovechar esta oportunidad. Tras esa críptica declaración, se volvió hacia la ventana, despidiendo a Nolan con su postura. El conocimiento es poder, pensó. Y el conocimiento del legado de Nolan es un poder que, por ahora, guardaré celosamente. Cuando llegue el momento oportuno, si es que alguna vez llega, puede que lo revele. Pero no antes de haber asegurado mi posición como emperador y el futuro de nuestra raza. Tras un momento de silencio, Nolan se aclaró la garganta. Si me sigue, gran regente, le mostraré nuestra habitación de invitados. Es modesta para los estándares viltrumitas, pero debería ofrecer la privacidad suficiente para pasar la noche. Track se apartó de la ventana y asintió. Adelante. Subieron las escaleras, Nolan moviéndose con la cuidadosa precisión de un hombre plenamente consciente del poder que le seguía. Los escalones de madera crujieron ligeramente bajo el peso de Track, aunque él se movía con una gracia sorprendente para su tamaño. Al llegar a lo alto de la escalera, Nolan lo condujo por un corto pasillo, pasando junto a puertas cerradas que Track supuso que pertenecían a Mark y al dormitorio principal. Al final del pasillo, Nolan abrió una puerta que dejaba ver una pequeña habitación con dos camas individuales, una cómoda y una ventana con vistas al patio trasero. Como ya dije, es modesto, se disculpó Nolan, indicándole a Track que entrara. El baño está al otro lado del pasillo. Track observó la habitación con leve diversión. Las camas estaban claramente diseñadas para proporciones humanas. Sus armazones parecían casi infantiles en comparación con su imponente figura. El techo era lo suficientemente alto como para que no tuviera que agacharse, pero apenas. Servirá para una noche, dijo, entrando en la habitación. Su capa rozó simultáneamente ambas paredes del estrecho espacio. Nolan se quedó en el umbral, visiblemente inseguro sobre el protocolo de recibir al gran regente en su casa de los suburbios. ¿Hay algo más que necesite? No, respondió Track. Puedes ir con tu familia. Estoy seguro de que tienen muchas preguntas. Sí, gran regente. Nolan vaciló un momento y luego añadió. Buenas noches, antes de cerrar la puerta. A solas en la habitación de invitados, Track se quitó la capa y la extendió cuidadosamente sobre la cómoda. Examinó las dos camas y las juntó con un solo movimiento silencioso. Incluso juntas, apenas cabría su cuerpo, pero era mejor que la alternativa. Se sentó al borde de la cama improvisada, sintiendo cómo se hundía dramáticamente bajo su peso. La estructura crujió en señal de protesta, pero resistió. Tras quitarse las botas, se estiró a modo de prueba, extendiendo los pies bastante más allá del borde del colchón. Por un instante, lo absurdo de su situación lo impactó. El gran regente del Imperio Viltrum, el ser más poderoso del universo, yacía en una habitación de huéspedes humana sobre camas destinadas a niños, planeando cambiar el destino de dos civilizaciones. Una leve sonrisa asomó a sus labios al cerrar los ojos.
La primera fase había concluido. Había llegado a la Tierra, establecido su autoridad y preparado el terreno para un nuevo enfoque en las relaciones entre la Tierra y Viltrum. El secreto del linaje de Nolan permaneció solo para él, una carta que solo debía jugarse cuando su valor estratégico fuera óptimo. El día siguiente traería nuevos desafíos. Presentarse ante los guardianes, establecer canales diplomáticos con los gobiernos de la Tierra y comenzar el entrenamiento de Mark. Y más allá de eso, el multiverso aguardaba. La interfaz prometía acceso a otros mundos, a otras realidades, una vez que se cumplieran ciertas condiciones. Track solo podía especular sobre cuáles serían esas condiciones. Pero era paciente. Había vivido durante siglos y podía esperar un poco más a que se desatara tal poder. Por ahora, la Tierra ofrecía oportunidades y desafíos más que suficientes para mantener su atención. Con estos pensamientos, el gran regente se dejó llevar por la oscuridad del sueño, sin preocupaciones, pues nadie podía hacerle daño ni siquiera en su estado más vulnerable. Capítulo 3. Nadie puede negármelo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la casa de los Grayson mientras Track permanecía en el patio trasero, observando los intentos de Mark por realizar un vuelo controlado. El joven, medio viltrumita, flotaba inestablemente a unos 3 metros del suelo, con el rostro contraído por la concentración. Endereza tu postura, ordenó Track, con su voz grave que resonaba con facilidad en el aire matutino. Volar no es cuestión de fuerza muscular, es cuestión de voluntad. Estás luchando contra la gravedad cuando deberías ignorarla. Mark ajustó su postura en el aire, tambaleándose ligeramente antes de encontrar una posición más estable. ¿Así? Mejor, asintió Track levemente. Ahora acelera. Lentamente. Mientras Mark intentaba obedecer, Nolan salió de la casa vestido con su uniforme de Omniman, con la capa ondeando ligeramente al viento. Se detuvo un instante, observando el entrenamiento de su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Su estado de forma ya está mejorando, comentó Nolan, acercándose a Track. Tiene potencial, respondió Track, sin apartar la vista de Mark. Inmaduro, sin disciplina, pero presente. La sangre viltrumita corre con fuerza por sus venas. Nolan asintió y luego se aclaró la garganta. He concertado una reunión con Cecil Stedman en la sede de la Agencia de Defensa Global. Nos espera en 1 hora. ¿Y los guardianes? Ellos también estarán allí. Cecil se sorprendió, por mi petición. Track se giró para mirar a Nolan de frente. ¿Sorprendido o sospechoso? Ambas cosas, admitió Nolan. Cecil no confía fácilmente. Y un encuentro repentino con un líder alienígena del que nunca antes había oído hablar activa todas las alarmas en su mente. Como debe ser, dijo Track con un atisbo de aprobación. La cautela es apropiada ante lo desconocido. De lo contrario, pensaría peor de él. Mark, que había estado escuchando a escondidas mientras intentaba mantener su posición suspendida en el aire, perdió la concentración y cayó varios metros antes de lograr sujetarse. Concéntrate, muchacho. Gritó Track. Las distracciones en pleno vuelo pueden ser fatales. Lo siento, murmuró Mark, volviendo a su estatura anterior. Track se volvió hacia Nolan. Deberíamos partir pronto. Las primeras impresiones son cruciales. Nolan asintió y luego llamó a su hijo. Mark, ya es suficiente por ahora. Baja. Mientras Mark descendía, algo torpemente pero con más control que la noche anterior, Debbie apareció en la puerta trasera. Había permanecido inusualmente callada toda la mañana, asimilando las revelaciones sobre la verdadera misión de su marido y las implicaciones de la llegada de Track. ¿Te vas? Preguntó ella con voz cuidadosamente neutra. Sí, respondió Nolan. El gran regente y yo tenemos una reunión con Cecil y los guardianes. Los ojos de Debbie se entrecerraron ligeramente. ¿Y qué les vas a decir exactamente? La verdad, interrumpió Track antes de que Nolan pudiera responder. O al menos, una versión que nos sirva. Nuestros propósitos, repitió Debbie, con la voz amarga. ¿Y qué hay de los propósitos de la Tierra? Track la observó con interés. Esta mujer humana demostraba constantemente más valentía que la mayoría de los seres que había conocido en la galaxia. En este caso, señora Grayson, nuestros propósitos coinciden con la supervivencia de la Tierra. Y le aseguro que esa es mi intención. Debbie sostuvo su mirada por un instante, luego miró a Nolan. Ten cuidado, dijo simplemente, antes de regresar al interior de la casa. Mark aterrizó junto a su padre, mirando alternativamente a los dos viltrumitas. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo Nolan, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo, quédate aquí con tu madre mientras el gran regente y yo nos ocupamos de los asuntos diplomáticos. ¿Qué? De ninguna manera. Protestó Mark.
Si te vas a reunir con los guardianes, quiero estar allí. He estado esperando conocerlos toda mi vida. Esto no es una reunión de fans, Mark, dijo Nolan con firmeza. Se trata de una delicada situación diplomática. El chico debería venir, afirmó Trad, sorprendiendo a ambos Grayson. Su presencia será instructiva. Y demuestra nuestro compromiso con la integración en lugar de la conquista. Nolan vaciló, claramente incómodo por contradecir a Trad, pero igualmente reacio a exponer a Mark a un peligro potencial. Gran regente, con el debido respeto, Mark apenas ha manifestado sus poderes. Si algo saliera mal. Nada saldrá mal, dijo Trad con absoluta certeza. Y si ocurriera algo, garantizaría la seguridad del chico. Se volvió hacia Mark. Sin embargo, solo observarás. No hablarás a menos que te hablen. ¿Entendido? Mark asintió con entusiasmo. Sí, señor, quiero decir, gran regente. Nolan suspiró, dándose cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Muy bien. Mark, ve a cambiarte de ropa y ponte algo apropiado. Mientras Mark entraba corriendo a la casa, Nolan se volvió hacia Track. Cecil es peligroso a su manera. Ha estado preparando planes de contingencia para diversos escenarios, y una invasión de Viltrum no me sorprendería. Bien, respondió Track. Respeto la preparación. Demuestra previsión. Miró hacia el cielo azul despejado. Pero ninguna contingencia que haya ideado será efectiva contra mí. ¿Recuerda eso, Nolan? Pase lo que pase en esta reunión, sin importar qué armas o amenazas presente, nada en el universo puede hacerme daño. Nolan asintió, aunque su expresión seguía siendo preocupada. Mark salió de la casa vistiendo jeans y la camiseta roja de su traje de héroe de antaño. Listo. Anunció Mark, dando pequeños saltos sobre las puntas de los pies con una emoción apenas contenida. Entonces, partamos, dijo Trad, elevándose unos metros en el aire. Nolan, tú irás delante. Mark, tú volarás entre nosotros. Intenta mantener el ritmo. Dicho esto, los tres alzaron el vuelo, acelerando gradualmente para adaptarse a las habilidades en desarrollo de Mark. Mientras ascendían por encima de las nubes, Trad observó cómo el rostro del joven medio viltrumita se iluminaba con la alegría del vuelo. Un placer puro y sencillo que le recordaba, vagamente, sus primeras experiencias con sus poderes, a pesar del intenso y agotador entrenamiento que había recibido desde su nacimiento. La sede de la Agencia de Defensa Global estaba ubicada en las profundidades del Pentágono, y solo se podía acceder a ella a través de entradas fuertemente custodiadas y una laberíntica serie de puestos de control. Mientras Omni-Man, Mark y Track descendían hacia la entrada principal, fueron inmediatamente rodeados por un escuadrón de agentes blindados que les apuntaban con sus armas. Procedimiento estándar, explicó Nolan a Track, quien simplemente asintió, imperturbable ante la demostración de fuerza. Un hombre delgado, vestido con un traje bien cortado, salió del edificio. Su rostro severo estaba parcialmente oculto por unas gafas de sol oscuras a pesar del día nublado. Cecil Stedman se acercó con pasos mesurados, con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión indescifrable. Omni-Man, saludó Cecil, con voz tan neutra como su rostro. Y este debe ser tu hijo. Enhorabuena por tus poderes. Su mirada se dirigió a Trad, y aunque su expresión no cambió, se percibía una sutil tensión en su postura. Y tú serías el gran regente. Cecil Stedman, reconoció Trad con una leve inclinación de cabeza. Tu reputación te precede. Ah, ¿sí? Cecil levantó una ceja ligeramente por encima de sus gafas de sol. Qué curioso, no puedo decir lo mismo de ti. Hasta ayer, el nombre Trad no figuraba en ninguna de nuestras bases de datos. Eso se debe a que nunca he visitado la Tierra, respondió Trad con sencillez. Aunque la he vigilado desde lejos. Los labios de Cecil se tensaron ligeramente. Bueno, nos sentimos muy honrados por su repentino interés en nuestro pequeño planeta. El sarcasmo en su tono era sutil pero inconfundible. Si me siguen, los guardianes los esperan adentro. Al entrar en las instalaciones, Mark le susurró a su padre. ¿De verdad es Cecil Stedman? ¿El jefe de Lagda? ¿El tipo del que a veces hablas de lo molesto que es durante la cena? Sí, respondió Nolan en voz baja, con un tono ligeramente molesto por el comentario de Mark. Recuerda lo que dijo el gran regente. Solo observa. Fueron conducidos a través de una serie de controles de seguridad, cada uno más sofisticado que el anterior. Trad observó con interés las diversas tecnologías de escaneo empleadas, algunas de las cuales eran sorprendentemente avanzadas para las ciencias de la Tierra, aunque todavía primitivas para los estándares viltrumitas.
Finalmente, llegaron a una gran sala de conferencias donde estaban reunidos los guardianes del globo. El equipo original se mantuvo de pie al entrar. El inmortal entrecerró los ojos con recelo. Mujer guerrera, con un hacha de batalla atada a la espalda. Darkwing, envuelto en su capa. Rojo intenso, vibrando ligeramente con energía nerviosa. El hombre marciano, cuya forma alienígena cambiaba sutilmente. Fantasma verde, parcialmente translúcido. Y Acuario, con su piel escamosa reluciente de humedad. Detrás de ellos, en una plataforma elevada, varios monitores mostraban los rostros de quienes parecían ser líderes mundiales y funcionarios gubernamentales, que seguían el desarrollo de los acontecimientos de forma remota. Los ojos de Mark se abrieron de par en par al ver a los héroes, y su emoción apenas se podía contener a pesar de su promesa de guardar silencio. Guardianes, anunció Cecil, permítanme presentarles a Omniman, a quien todos conocen. A su hijo, Mark. Y a Thrall, gran regente del Imperio Viltrum. La tensión en la habitación era palpable. Los ojos del inmortal se entrecerraron mientras estudiaba a Thrall, reconociendo claramente el nivel de amenaza que representaba el Viltrumita. Bienvenido a la Tierra, dijo el inmortal, con una voz que resonaba como si llevara siglos de historia. Aunque debo admitir que las circunstancias de tu visita son inusuales. En efecto, respondió Thrall, observando a cada guardián con una mirada calculadora. Pero es necesario. Vengo con una propuesta para la Tierra, una que determinará la futura relación entre nuestros mundos. Antes de llegar a eso, interrumpió Cecil, quizás podrías explicar por qué un representante de un imperio interestelar del que nunca hemos oído hablar ha aparecido de repente en nuestra puerta. ¿Y por qué Omniman, que ha sido el protector de la Tierra durante 20 años, nunca había mencionado tu existencia? Todas las miradas se dirigieron a Nolan, quien se mantuvo impasible bajo el escrutinio. Mi misión era evaluar la compatibilidad de la Tierra con la fisiología viltrumita, no dar una lección exhaustiva de historia galáctica. También se me encomendó la tarea de proteger este planeta mientras realizaba mi evaluación. Tu misión, repitió Mujer de Guerra, mientras su mano se dirigía hacia su hacha. ¿Y cuál era exactamente la naturaleza de esta misión, Omni-Hombre? Thrall dio un paso al frente, captando la atención de todos los presentes. Nolan fue enviado para evaluar la idoneidad de la Tierra para la integración viltrumita. Nuestra especie se enfrenta a la extinción debido a una plaga que redujo nuestra población de miles de millones a apenas miles. Buscamos material genético compatible para reconstruirla. La franqueza de su declaración provocó una oleada de reacciones entre los guardianes. Las vibraciones de Red Rush se intensificaron. La forma de Green Ghost se volvió más transparente. La mano de Darkwing se movió instintivamente, de forma imperceptible, hacia un arma oculta. A nadie le gustaba hacia dónde se dirigía esto. A ver si lo entiendo bien, dijo Cecil con una voz peligrosamente tranquila. Enviaste a Omniman aquí para preparar la Tierra para, ¿qué exactamente? Para una nueva era, declaró Thrall, con su voz grave resonando en la cámara. Estoy aquí para ofrecerle a la Tierra algo sin precedentes. La integración total en el Imperio Viltrum bajo mi mando directo. Un murmullo recorrió a los funcionarios reunidos frente a los monitores. Una de ellas, una mujer con uniforme militar, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué implicaría exactamente esta integración? La eliminación de los problemas más acuciantes de vuestro mundo, respondió Thrall sin dudarlo. Las enfermedades. El hambre. La guerra. El crimen. La prolongación de la esperanza de vida humana. La creación de una sociedad lo más cercana posible a la utopía, dentro de las posibilidades de vuestra especie. ¿A qué precio? Preguntó el inmortal. Aceptación de la autoridad viltrumita, respondió Thrall con sencillez. La Tierra se convertiría en un protectorado del imperio, bajo mi gobierno directo. Sus estructuras políticas actuales se mantendrían, pero en última instancia rendirían cuentas ante mí. Así que intercambiamos nuestra libertad por tu protección, dijo Darkwing con voz grave y ronca. Suena a sometimiento con pasos adicionales. Llámalo como quieras, respondió Thrall, impasible. Los beneficios serían incalculables. Tu especie se elevaría más allá de cualquier cosa que pudieras lograr por ti mismo en siglos. Se le tratará con respeto, no se le humillará ni degradará. Pero que quede claro, este aspecto no es negociable. Cecil se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto unos ojos que habían visto demasiado y confiado demasiado poco. ¿Y si rechazamos esta generosa oferta? Entonces me aseguraré personalmente de la conquista de la Tierra, afirmó Thrall con naturalidad. Me llevaría aproximadamente una hora. La amenaza flotaba en el aire, aún más escalofriante por la naturalidad con la que se pronunció.
Red Rush intercambió miradas con War Woman, quien sutilmente cambió su postura a una posición más preparada para el combate. Pareces muy seguro de tus habilidades, observó el inmortal, flotando ligeramente sobre el suelo, con sus ojos ancestrales fijos en Track. No es confianza, respondió Track. Es un hecho. Sin embargo, prefiero la vía pacífica. Ofrece ventajas para todos los implicados. Uno de los monitores parpadeó mientras un hombre distinguido con traje se inclinaba hacia adelante. Señor Track. Gran regente, corrigió Track sin mirar la pantalla. Gran regente, continuó el hombre, visiblemente irritado. Sin duda hay margen para la negociación. Quizás un tratado de defensa mutua, un intercambio tecnológico. No hay negociación posible, interrumpió Track. No estoy aquí para negociar ni para suplicar. Le ofrezco a la Tierra una opción entre la integración pacífica y la subyugación por la fuerza. El resultado será el mismo. Solo difieren el método y el coste en vidas humanas. La tensión en la habitación se intensificó. La mano de la mujer de guerra descansaba ahora abiertamente sobre su hacha. Red Rush había dejado de vibrar. Su cuerpo estaba tenso como un resorte. El inmortal estaba listo para la batalla. «Vienes a nuestro mundo», dijo la mujer de guerra con la voz tensa por la ira contenida, «y nos amenazas con la conquista si no nos sometemos. Descubrirás que la Tierra no se deja intimidar tan fácilmente». Track la observó con leve interés. «Tu resistencia sería admirable si no fuera tan inútil». Observó a los guardianes allí reunidos y luego las pantallas que mostraban a los líderes de la Tierra. «Quizás sea conveniente hacer una demostración». Se giró para encarar directamente a los guardianes. Su enorme figura parecía aún más grande al cruzar los brazos sobre el pecho. «Podéis atacarme todos a la vez. De hecho, insisto en ello». Los guardianes intercambiaron miradas, claramente recelosos de la oferta. «Nolan», ordenó Track sin mirar atrás, «te unirás a ellos». «Gran regente», protestó Nolan, dando un paso al frente. «Esto es innecesario». «Es absolutamente necesario», lo interrumpió Track. «Has sido el mayor protector de la Tierra durante 2 décadas. Demuéstrales todo tu poder, desatándolo contra mí. No te guardes nada». Se giró ligeramente para dirigirse de nuevo a los guardianes. «Si consiguen que me mueva de aquí, aunque sea 1 centímetro, estaré más dispuesto a negociar». Los ojos del inmortal se entrecerraron. «¿Y se supone que debemos creer que respetarás eso?» «Mi palabra es absoluta», afirmó Track. Pero su escepticismo es comprensible. «Ataquen y comprueben por sí mismos la inutilidad de la resistencia». Cecil retrocedió, arrastrando a Mark consigo hacia el borde de la habitación. «Esto es una mala idea», murmuró, aunque no estaba claro si se lo decía a Mark o a sí mismo. La mujer de guerra fue la primera en moverse, desenvainando su hacha con un movimiento fluido. «No sé a qué juego estás jugando, pero si quieres pelear, la tendrás». Con un grito de guerra que resonó en la cámara, cargó, blandiendo su hacha encantada en un arco mortal hacia el cuello de Track. El viltrumita no se inmutó, no parpadeó, no descruzó los brazos. El hacha impactó en su cuello y se detuvo como si hubiera golpeado adamantium sólido. Los ojos de War Woman se abrieron de par en par por la sorpresa al sentir el impacto en sus brazos, casi provocando que soltara su arma. A continuación, Red Rush se movió como un borrón mientras rodeaba a Track, propinándole cientos de puñetazos en cuestión de segundos. Cada impacto producía un sonido similar a un trueno, pero Track permanecía impasible, con la misma expresión. Darkwing lanzó una andanada de proyectiles especializados que explotaron al contacto con la piel de Track, envolviéndolo en humo y fuego. Cuando el humo se disipó, Track seguía en pie, sin un rasguño. El fantasma verde lo atravesó, intentando alterar su estructura molecular desde dentro, una táctica que en el pasado había funcionado incluso con los enemigos más resistentes. Pero al emerger de su cuerpo, su rostro reflejaba dolor y confusión. «Es como intentar atravesar algo sin tener poderes», exclamó entrecortadamente. El hombre marciano se transformó, creciendo hasta alcanzar el tamaño de Track, e intentó forcejear con él. A pesar de su capacidad para cambiar de forma y su considerable fuerza, no pudo mover al viltrumita ni 1 centímetro. Aquarus invocó un torrente de agua con la presión suficiente para atravesar casi cualquier cosa en el mundo, dirigiéndolo hacia el rostro de Track. El agua simplemente fluyó a su alrededor, sin siquiera obligarlo a pestañear. El inmortal, al observar los inútiles esfuerzos de sus compañeros, finalmente se lanzó hacia adelante con toda la fuerza de su antiguo poder. Su puño impactó en la mandíbula de Track con un golpe que habría destrozado montañas, y fue el inmortal quien retrocedió de dolor, mientras los huesos de su mano crujían audiblemente.
Durante todo el tiempo, Track permaneció completamente inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión impasible. Nolan, que había estado observando con creciente temor, finalmente dio un paso al frente. «Basta ya», gruñó, y se lanzó contra Track con todas sus fuerzas. El impacto que produjo Omni-Man al golpear a Track generó una onda expansiva que sacudió las paredes reforzadas de la cámara. Nolan puso toda su fuerza en el golpe, con el rostro contraído por el esfuerzo, y logró exactamente el mismo resultado que los demás. Nada. Ni siquiera un atisbo de incomodidad cruzó el rostro de Track. Nolan golpeó una y otra vez, cada golpe más desesperado que el anterior, hasta que él también retrocedió, sujetándose la mano herida y respirando con dificultad por el esfuerzo. En la mente de Track, contemplaba su comprensión más reciente. Desde que recuperó los recuerdos de su vida humana, había desarrollado una nueva sensibilidad hacia sus átomos inteligentes. Las partículas microscópicas que otorgaban a los Viltrumitas su increíble fuerza y durabilidad. Ahora podía sentirlas mejor que nunca, controlarlas de maneras que jamás había podido. Podía mantener su integridad estructural como nunca antes, lo que lo hacía inmune no solo a los daños, sino también a la sensación misma de dolor. Podía aumentar su fuerza como nunca antes. Era como si su comprensión humana de la vulnerabilidad le hubiera dado la clave para trascenderla por completo. Los guardianes se reagruparon, preparándose para otro asalto, pero Track ya había visto suficiente. Suficiente, declaró, y con un gesto despreocupado, descruzó los brazos y levantó ligeramente la mano derecha, apretándola en un puño. La mera acción, ni siquiera un puñetazo, solo la formación de un puño, creó una onda expansiva que lanzó a todos los guardianes hacia atrás. Nolan y el inmortal fueron empujados varios metros hacia atrás, mientras que los demás casi se estrellaron contra las paredes de la cámara. El silencio se apoderó del lugar cuando el polvo se disipó. Track bajó la mano y se giró para mirar a los funcionarios atónitos que observaban en los monitores. Como pueden ver, dijo con calma, sus defensores más fuertes son impotentes ante mí. Esta demostración fue solo una pequeña muestra de mi verdadero potencial. Recorrió la sala con la mirada, observando a los maltrechos guardianes, las expresiones de asombro de los líderes de la Tierra y la mirada atónita del joven Mark. Si rechazas mi oferta, conquistaré este planeta como prometí. No me llevará más de una hora, como ya indiqué, y solo ese tiempo porque estoy dispuesto a minimizar las bajas. La decisión es tuya. Integración pacífica o sometimiento por la fuerza. Cecil dio un paso al frente, con una compostura notablemente intacta a pesar de lo que acababa de presenciar. Ha dejado claro su punto, gran regente. Pero seguramente comprende que una decisión de esta magnitud requiere consulta, deliberación. Tienes un día, interrumpió Track. 24 horas terrestres para tomar una decisión. Si no recibo respuesta para entonces, interpretaré tu silencio como una negativa y actuaré en consecuencia. Se volvió hacia Nolan, que aún se estaba curando la mano herida. Nos vamos. Sígueme. Mientras Track avanzaba hacia la salida, los guardianes se apartaron a su paso, y su anterior bravuconería fue reemplazada por una sombría constatación. En la entrada, Track se detuvo y miró a los humanos allí reunidos. Algún día, repitió. Elijan sabiamente. Dicho esto, se marchó, y Nolan lo siguió tras un instante de vacilación y una mirada inquieta hacia los guardianes, sus compañeros durante años, ahora potencialmente sus enemigos. Incluso en la línea temporal original, Nolan hizo todo lo posible por matarlos lo más rápido posible para no dudar ni arrepentirse de sus acciones. Mark, olvidado en el caos de la manifestación, corrió tras ellos, intentando asimilar lo que acababa de ver. Detrás de ellos, en la sala de conferencias, las voces de los líderes de la Tierra se alzaron en una discusión llena de pánico, sus palabras superponiéndose en una cacofonía de miedo y estrategias desesperadas. Pero Track no les prestó atención mientras ascendía hacia la superficie. La demostración había cumplido su propósito. Ahora la Tierra se sometería voluntariamente o se vería obligada a arrodillarse. En cualquier caso, el Imperio Viltrum se expandiría. Y Track, gran regente que pronto se convertiría en emperador, lo gobernaría todo. Capítulo 4. El mundo tembloroso. Cecil Stedman había visto muchas porquerías en su vida. Invasiones alienígenas, psicópatas que viajan entre dimensiones, monstruos que desafían toda clasificación. Lo habitual para alguien en su posición un martes por la tarde. Pero ver cómo los héroes más poderosos del planeta eran aplastados como mosquitos por un dictador espacial bigotudo. Eso sí que era algo nuevo, incluso para él. Cuando el polvo se disipó en la sala de conferencias, Cecil se quitó las gafas de sol y se pellizcó el puente de la nariz.
La piel marcada por las cicatrices alrededor de su boca, la única parte de su cuerpo original que había conservado tras aquel desafortunado incidente con el gas desintegrador de la carne años atrás, se sentía especialmente tensa hoy. El estrés le provocó eso. Bueno, dijo dirigiéndose al silencio de la sala, eso salió también como una cita a ciegas con Ted Bundy. Nadie se rió. Nadie siquiera sonrió. Un público difícil, pero comprensible dadas las circunstancias. El inmortal fue el primero en levantarse, sosteniendo su mano rota. En mis miles de años de vida, dijo en voz baja, nunca me he encontrado con nada igual. Hay que reconocerlo, respondió Cecil, tiene un discurso de ventas increíble. Únete a mí o muere en una hora. Realmente elimina la burocracia. La mujer de guerra recogió su hacha del lugar donde había caído. Este no es momento para bromas, Cecil. ¿Quién está bromeando? Cecil se arregló la corbata y se giró hacia los monitores, donde 2 docenas de líderes mundiales observaban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la sombría resignación. Señoras y señores, creo que tenemos lo que el Pentágono llamaría una situación. El presidente de los Estados Unidos se aclaró la garganta. Señor Stedman, ¿cuáles son nuestras opciones? Cecil soltó una carcajada sin gracia. ¿Opciones? ¿No viste lo que acaba de pasar? Ni el poder combinado de los guardianes del globo más Omniman pudo hacerlo pestañear. No estoy seguro de que tengamos más opciones que con qué cortesía nos rendimos. Seguro que tenemos planes de contingencia, interrumpió el primer ministro británico. Armas que podrían. No lo hacemos, la interrumpió Cecil. Nada de nuestro arsenal lo irritaría. De hecho, no creo que un ataque nuclear pudiera siquiera despeinarle el bigote. El primer ministro chino se inclinó hacia adelante. Entonces debemos considerar seriamente su oferta. Si la resistencia es realmente inútil, quizás la integración sea la opción lógica. Un murmullo recorrió a los líderes allí reunidos. Cecil los observaba con escepticismo, calculando ya cómo se desarrollaría la situación. Los políticos eran predecibles, incluso ante amenazas de extinción. Con el debido respeto, dijo la canciller alemana, no podemos simplemente entregar la soberanía de la Tierra a un dictador alienígena, por muy poderoso que sea. Con el debido respeto, replicó Cecil, no estoy seguro de que tengamos muchas opciones. A menos que alguien aquí tenga un arma secreta capaz de derrotar a un ser que acaba de tratar a nuestros héroes más fuertes como si estuvieran hechos de papel higiénico mojado. Los guardianes se habían reagrupado, y el personal médico de la DA ya estaba atendiendo sus heridas. Red Rush se movía inquieto en su sitio, su habitual nerviosismo provocado por la velocidad se había intensificado por la ansiedad. Podríamos intentarlo de nuevo, sugirió. Quizás con tácticas diferentes. Las tácticas diferentes no importarán, interrumpió el inmortal. Lo sentiste, ¿verdad? No era solo fuerza. Era como golpear algo, invencible. Cecil asintió. El gran regente no estaba fanfarroneando. Si quería conquistar la tierra, la conquistaría. La cuestión ahora es si elegimos el camino con menos bajas. El representante de Arabia Saudí, que hasta ahora había permanecido en silencio, tomó la palabra. En mi cultura, tenemos una larga tradición de tratar con conquistadores poderosos. A veces, la sabiduría reside en ceder en lugar de doblegar. ¿Sugiere usted que capitulemos? Preguntó el presidente francés con incredulidad. Sugiero que seamos realistas, respondió el saudí con calma. Este track nos ofreció integración con dignidad, no humillación ni esclavitud. Habló de erradicar las enfermedades, el hambre y la guerra, de mejorar la vida humana. Si la conquista es inevitable de cualquier manera, ¿no es mejor elegir el camino que preserve a nuestro pueblo? Cecil consideró esta perspectiva detenidamente. Tiene razón. Track no habló de destruir nuestras culturas ni de esclavizar a la humanidad. Habló de una relación de protectorado. Un dictador benevolente sigue siendo un dictador, argumentó el primer ministro canadiense. Y una población muerta no tiene libertad alguna, replicó Cecil. Miren, soy tan partidario de la democracia y la independencia como cualquiera que haya dedicado su vida a defenderlas, pero también soy pragmático. Estamos en clara desventaja. Completamente en desventaja. El representante iraquí asintió lentamente. En nuestra historia, hemos visto imperios surgir y caer. Los gobernantes más sabios fueron aquellos que permitieron a los conquistados mantener sus modos de vida, sus religiones y sus costumbres, exigiéndoles simplemente tributo y lealtad. Quizás este track comprenda esta sabiduría ancestral. Dijo que nuestras estructuras políticas se mantendrían, reconoció Cecil. Solo que, en última instancia, responderíamos ante él.
La sala quedó en silencio mientras todos reflexionaban sobre las implicaciones. Cecil se acercó a la ventana que daba a las instalaciones subterráneas de la GRA, observando a sus agentes moverse apresuradamente, preparándose para una crisis que les sería imposible controlar. Los pobres desgraciados ni siquiera lo sabían. ¿Sabes qué es lo realmente frustrante?, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Omniman. 20 años y nunca mencionó formar parte de un imperio interestelar. Te hace preguntarte qué más habrá estado ocultando. El inmortal se acercó y se colocó junto a Cecil en la ventana. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Cecil suspiró. Lo que yo piense no importa. Esto está fuera de mi alcance. Muy fuera de mi alcance. Tonterías, respondió el inmortal. Tú eres quien lleva más tiempo que nadie preparándose para las amenazas planetarias. Tu opinión importa. Cecil se giró para mirar a los líderes reunidos en los monitores. Si me piden mi opinión profesional, es esta. No podemos ganar una confrontación directa. Punto. Así pues, nuestras opciones son aceptar la oferta de integración pacífica de Trad o afrontar la conquista con toda la muerte y destrucción que ello conlleva. ¿Y si aceptamos su oferta?, preguntó el presidente ruso, ¿qué garantías tenemos de que cumplirá con los términos? Ninguno, admitió Cecil. Pero no me da la impresión de ser el tipo de persona que necesita mentir. Es lo suficientemente poderoso como para simplemente tomar lo que quiere. El hecho de que esté ofreciendo condiciones sugiere que prefiere la cooperación a la dominación. El representante egipcio intervino. En mi país tenemos un dicho. El sabio se inclina ante la tormenta y se levanta ileso cuando pasa. Quizás esta sea una de esas tormentas. Una tormenta llamada Trad, murmuró Cecil. Pegadiza. El secretario general de las Naciones Unidas, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Propongo que lo sometamos a votación. La decisión afecta a toda la humanidad. Debe tomarse de forma colectiva. Cecil asintió. De acuerdo. Pero sugiero que lo hagamos rápido. El plazo es de 24 horas y no creo que el gran regente sea de los que conceden prórrogas. Las siguientes horas transcurrieron entre acalorados debates, evaluaciones estratégicas y propuestas cada vez más desesperadas. Cecil se movía entre la sala de conferencias y su despacho privado, atendiendo llamadas de líderes militares, asesores científicos y agencias de inteligencia de todo el mundo. Ninguno de ellos tenía nada útil que ofrecer. Ni armas secretas, ni aliados ocultos, ni estrategias ingeniosas que pudieran cambiar el rumbo de la batalla. Solo variaciones sobre el mismo tema. Estaban completamente superados. Al anochecer, Cecil se encontró solo en su oficina, saboreando un vaso de bourbon que apenas lograba mitigar la inminente sensación de fatalidad. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus cavilaciones. Adelante, gritó, sin siquiera molestarse en levantar la vista. La doctora Deborah Markham, jefa de xenobiología de la GRA, intervino. El análisis preliminar del enfrentamiento ha concluido, dijo, colocando una tableta sobre su escritorio. Déjame adivinar, respondió Cecil, dando un sorbo a su bebida. Estamos perdidos. Ese es el término técnico, sí. Suspiró y se sentó frente a él. Su densidad celular es altísima. Las lecturas de energía durante el enfrentamiento, simplemente por el hecho de que estuviera allí parado, superaron todo lo que habíamos registrado hasta ahora, incluso más que las de Omniman. Cecil examinó los datos, aunque los números no significaban mucho para él. ¿Alguna debilidad? ¿Vulnerabilidad? ¿Una afición por el chocolate que podríamos aprovechar? El doctor Markham no sonrió. Nada que hayamos podido detectar. Y hay algo más, algo extraño. ¿Extraño en qué sentido? Su estructura molecular parece estar en un estado de perfecto equilibrio. Es como si cada átomo de su cuerpo estuviera exactamente donde debería estar, sin posibilidad de alteración. No es natural. Cecil se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás diciendo? Lo que quiero decir es que no es solo fuerte o resistente. Es como si hubiera alcanzado una especie de integridad estructural perfecta a nivel atómico. No puedo explicarlo científicamente. No debería ser posible. Genial, murmuró Cecil. Así que no solo es más fuerte que cualquiera que hayamos conocido, sino que además está desafiando las leyes de la física más allá de lo normal. ¿Hay algo más que pueda alegrarme el día? El doctor Markham vaciló. Nuestros equipos de análisis han estado trabajando sin descanso. Todo lo que hemos podido averiguar sobre la fisiología de los viltrumitas sugiere que son prácticamente indestructibles. Nada de nuestro arsenal le resultaría relevante. Cecil apuró su vaso. Fantástico.
Así que nuestras opciones son rendirnos ante el Hitler espacial o ser aniquilados. Adiós a las esperanzas. Aunque en realidad no las tenía. Esa comparación no es del todo precisa, dijo el Dr. Markham con cautela. Por lo poco que Omniman ha compartido a lo largo de los años, y por nuestras observaciones actuales, Track no parece inclinado hacia el genocidio ni la aniquilación cultural. Habló de integración, no de exterminio. Un consuelo escaso, respondió Cecil, aunque él mismo había usado ese argumento contra los líderes mundiales, seguía considerándolo una tontería. Aún así, no le queda más remedio que mantener la esperanza. Otro golpe en la puerta los interrumpió. Esta vez era uno de los ayudantes de Cecil. Señor, el Consejo de Seguridad de la ONU ha tomado una decisión preliminar. Solicitan su presencia. Cecil asintió, despidiendo al ayudante con un gesto. El deber me llama, le dijo al Dr. Markham. Vayamos a ver si los líderes de la Tierra han elegido el fuego o la sartén. De vuelta en la sala de conferencias, el ambiente había pasado del pánico a una sombría resolución. Los miembros del Consejo de Seguridad parecían exhaustos pero decididos. Señor Stedman, comenzó el secretario general, tras una amplia deliberación, el Consejo de Seguridad ha votado a favor de aceptar la oferta del gran regente Track de integración pacífica, con ciertas garantías solicitadas. Cecil arqueó una ceja. ¿Garantías solicitadas? ¿Piensas negociar con el tipo que acaba de deshacerse de nuestros defensores más fuertes como si fueran moscas? Debemos intentarlo, insistió el representante francés. Garantías básicas de derechos humanos, autonomía cultural, no injerencia en las prácticas religiosas. Lo entiendo, interrumpió Cecil. ¿Quieres asegurarte de que el nuevo propietario no haga cambios demasiado drásticos en la decoración? Pero no estoy seguro de que Track sea del tipo que negocia. El representante saudí volvió a intervenir. Incluso el conquistador más poderoso comprende el valor de un pueblo dispuesto frente a uno resentido. No hay nada de malo en pedir estas garantías, aunque al final tengamos que aceptar sus condiciones de todos modos. Cecil no pudo rebatir esa lógica. De acuerdo. Entonces aceptamos su oferta. ¿Qué pasa con los disidentes? Miró los monitores, donde varios líderes aún parecían poco convencidos. La votación no fue unánime, admitió el secretario general. Pero una mayoría significativa reconoce la realidad de nuestra situación. Presentaremos una respuesta unificada al gran regente Track. Bueno, dijo Cecil, juntando las manos con entusiasmo forzado, supongo que eso es todo. La Tierra tiene un nuevo equipo directivo. ¿Debo preparar la cesta de bienvenida o se encargará alguien más? Nadie apreciaba su humor negro, pero Cecil no esperaba que lo hicieran. Era su manera de sobrellevar la inminente fatalidad. Lo había sido desde aquel día en que casi fue convertido en una masa informe por terroristas. La reunión concluyó con la redacción de una respuesta oficial a Track, que incluía las garantías solicitadas, aunque todos sabían que probablemente serían ignoradas. Cecil observaba el proceso con un interés distante, pensando ya en cómo sería la Tierra bajo el dominio viltrumita. ¿Cumpliría Track su promesa de erradicar las enfermedades y el hambre? ¿Se beneficiaría realmente la civilización humana de esta evolución forzada? ¿O era este el principio del fin para la humanidad tal como la conocían? Mientras se ultimaba el documento y se hacían los preparativos para dar su respuesta, Cecil se encontró de nuevo a solas con el inmortal. Así que, dijo el inmortal en voz baja, así es como termina. No con una explosión, sino con una firma. Esto no se acaba, respondió Cecil, intentando convencerse a sí mismo tanto como a su anciano amigo. Está cambiando. La humanidad se adapta bien. Encontraremos la manera de vivir bajo una nueva administración. He visto imperios surgir y caer, reflexionó el inmortal. He visto civilizaciones transformarse. A veces para bien, a veces para mal. Pero nunca había visto nada igual. Cecil asintió. Siempre hay una primera vez para todo. Incluso para ti, viejo. El inmortal casi sonrió. ¿Qué harás ahora? ¿Seguirás liderando la GDA bajo el dominio viltrumita? Era una pregunta que Cecil se había estado haciendo. Alguien tiene que gestionar la transición. Mejor que sea alguien que sepa dónde están enterrados todos los secretos, figuradamente hablando, claro. Por supuesto, repitió el inmortal, sin creerle ni por un segundo. Al caer la noche sobre el Pentágono, Cecil permanecía en la superficie, observando las estrellas.
En algún lugar de allá arriba se encontraba el Imperio Viltrum, una civilización lo suficientemente poderosa como para enviar a un solo representante, Nolan solo, que podía poner a la Tierra de rodillas sin despeinarse. Un imperio cuyo gobernante, al parecer, consideró a la Tierra y a la humanidad lo suficientemente valiosas como para abandonar su poderoso trono y asegurarse de conquistarlas él mismo. Mañana, entregarían su respuesta a Track. Mañana, la Tierra se convertiría oficialmente en un protectorado del Imperio Viltrum. Y Cecil Stedman, que había dedicado toda su carrera a proteger la Tierra de amenazas tanto extranjeras como internas, tendría que aprender a servir a un nuevo amo. Bueno, murmuró para sí mismo, al menos los beneficios para la salud deberían ser buenos. Quizás pueda vivir un par de décadas más. Se dio la vuelta y regresó al edificio, planeando ya cómo reestructurar la DA para su nuevo papel en un mundo gobernado por los Viltrumitas. Si la humanidad quería sobrevivir a esta transición, necesitaría gente como él. Pragmáticos que pudieran trabajar dentro del sistema, incluso mientras este cambiaba a su alrededor. No era el futuro que había imaginado, pero era el futuro que les tocaba. Y Cecil Stedman siempre había sabido jugar con las cartas que le habían tocado, incluso cuando las suyas eran pésimas. El mañana traería una nueva era para la Tierra. Lo único que podían hacer ahora era esperar que Track cumpliera su palabra de hacerla mejor. Capítulo 5 Familia. Esa noche reinaba el silencio en la casa de los Grayson. Demasiado silencioso. Ese tipo de silencio que sigue a la explosión de una bomba. Cuando la explosión inicial ha pasado, pero el polvo aún se está asentando y todos intentan comprender lo que queda. Track se marchó poco después de su regreso del Pentágono, afirmando que daría a la familia privacidad para discutir los asuntos. Su perspicacia era inquietante. Parecía comprender que Nolan necesitaba espacio para hablar libremente con su familia sin temor al juicio de su gobernante. Nolan estaba sentado a la mesa de la cocina, su enorme figura parecía de alguna manera más pequeña. Su uniforme de Omniman había desaparecido, reemplazado por la ropa de civil de Nolan Grayson. Esposo, padre y escritor de viajes. El disfraz que había llevado durante 20 años se había vuelto, de alguna manera, más real de lo que jamás había previsto. Frente a él, Debbie sostenía una copa de vino, con los nudillos blancos. No había pronunciado más que unas pocas palabras desde que habían regresado a casa. Mark paseaba por la cocina, incapaz de quedarse quieto, mientras los acontecimientos del día se repetían una y otra vez en su mente. Entonces, Debbie finalmente rompió el silencio, con la voz tensa por la emoción contenida. ¿Cuándo pensabas decirnos que te habían enviado aquí para preparar la tierra para, qué exactamente? ¿La conquista? ¿La colonización? Nolan alzó la vista y se encontró con la mirada de su esposa. No lo estaba. La franqueza de su respuesta pareció pillar a Debbie desprevenida. Había esperado negaciones, justificaciones, excusas. No esta confesión tan directa. ¿No ibas a decírnoslo?, repitió secamente. Nunca. No, dijo Nolan con voz firme y pausada. Eso nunca formó parte del plan. Mark dejó de caminar de un lado a otro. ¿Cuál era el plan, papá? ¿Para qué te enviaron aquí exactamente? Nolan respiró hondo. Cuando habló, su voz transmitía el peso de verdades largamente ocultas. Me enviaron para evaluar la compatibilidad de la Tierra con la fisiología de los Viltrumitas. Para determinar si los humanos y los Viltrumitas podrían reproducirse con éxito. Lo cual, obviamente, podemos hacer, interrumpió Mark, señalándose a sí mismo. Sí. Un destello de algo parecido al orgullo cruzó el rostro de Nolan. Fuiste la prueba de concepto, Mark. La prueba de que los genes Viltrumitas podían transmitirse a la siguiente generación, incluso con una pareja humana. Así que fui un experimento. La voz de Mark se quebró ligeramente. No, dijo Nolan con firmeza, levantándose de su asiento. Nunca fuiste un simple experimento para mí. Jamás. Pero para eso me contrataste, ¿no? Insistió Mark. Para ver si se podía hacer. Nolan vaciló, y en esa vacilación, Debbie encontró la fuerza para enfadarse. Respóndele, Nolan, exigió. ¿Acaso nuestro hijo era solo parte de tu misión? ¿Lo era yo? Nolan se volvió hacia ella, con una expresión más suave. Al principio, sí. Debía integrarme en la sociedad humana, encontrar una pareja compatible y tener descendencia para demostrar mi viabilidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe físico. Debbie se estremeció, el dolor de aquella revelación grabado en su rostro. Pero, continuó Nolan, acercándose a ella, sucedió algo que no estaba previsto en los parámetros de la misión. Algo que no esperaba. ¿Qué? Susurró Debbie. Me enamoré de ti.
Las palabras fueron simples, directas, la quinta esencia de Nolan. No se suponía que lo hiciera. Los Viltrumitas no solemos formar vínculos emocionales. Desde que nacemos nos enseñan que esas cosas son una debilidad. Se arrodilló junto a su silla, acercando su rostro al de ella. Pero sí. Me enamoré de ti, Debbie. De tu fuerza, tu humor, tu apoyo incondicional. De la forma en que me desafiaste sin siquiera saber quién era yo en realidad. ¿Y Mark? Preguntó, con la voz apenas audible. Nolan se volvió hacia su hijo, que permanecía paralizado, observando cómo se desarrollaba la confesión. Se suponía que Mark era solo la siguiente fase de la misión. Pero en el momento en que lo abracé, en el momento en que envolvió su manita alrededor de mi dedo, sacudió la cabeza, luchando por encontrar las palabras. Todo cambió. Mark tragó saliva con dificultad. Pero aún tenías una misión. Aún ibas a... ¿Qué? ¿Ayudar a conquistar la Tierra algún día? Sí, admitió Nolan. Ese siempre fue el objetivo final. La Tierra se convertiría en parte del Imperio Viltrum, de una forma u otra. ¿Y qué hay de nosotros? Preguntó Debbie, con la voz temblorosa, delatando su temor a la respuesta. ¿Qué nos habría pasado a Mark y a mí cuando llegara ese día? La expresión de Nolan se tornó preocupada. Yo, no lo sé. Durante mucho tiempo, no me permití pensar en ello. Lo compartimenté. La misión era la misión, y mi vida contigo era, aparte. Eso es una tontería, dijo Mark, con la ira a flor de piel. No puedes pretender tenerlo todo, papá. No puedes decir que nos quieres y a la vez planear subyugar a todo nuestro planeta. Lo sé, reconoció Nolan, irguiéndose por completo. Es una contradicción con la que he intentado convivir durante años, sin éxito. Una con la que he luchado cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Se acercó a la ventana y miró hacia la tranquila calle suburbana. Cuando llegué a la Tierra por primera vez, todo parecía sencillo. Yo era un Viltrumita, superior en todos los sentidos a los humanos. Mi misión era clara. Pero entonces te conocí, Debbie. Tuve a Mark. Me convertí en parte de este mundo de maneras que jamás imaginé. Al volverse para mirarlos, su expresión era más vulnerable de lo que jamás habían visto. Empecé a cuestionar cosas que nunca antes me había cuestionado. El camino de Viltrumita. Nuestros métodos. Nuestros objetivos. ¿Es por eso que nunca completaste tu misión? Preguntó Mark. ¿Por qué no eliminaste las defensas de la Tierra como Track te había dicho que debías hacer? Nolan asintió lentamente. Me dije a mí mismo que estaba siendo minucioso. Que necesitaba más tiempo para evaluar. Pero la verdad es que, ahora que todo está claro, ahora que he empezado a aceptarlo, me estaba demorando. Estaba postergando lo inevitable porque no quería afrontar lo que significaría para nosotros. Debbie dejó su copa de vino, con las manos ahora más firmes. ¿Y ahora qué, Nolan? Track está aquí. Ha dejado claras sus intenciones. ¿A quién le eres leal? Era la pregunta que Nolan tanto temía, la que había estado evitando durante años. No lo sé, admitió, con la voz claramente difícil para él. Durante milenios, mi lealtad a Viltrum fue absoluta. Era todo lo que yo era. Todo lo que conocía. Volvió a sentarse a la mesa y apoyó las manos sobre la superficie. Pero ahora te tengo a ti. Tengo a Mark. Tengo una vida aquí que significa más para mí de lo que jamás creí posible. Esa no es una respuesta, insistió Debbie. Es la única que tengo ahora mismo, respondió Nolan con voz teñida de frustración. Track es el gran regente. Su poder es, ya viste lo que les hizo a los guardianes. A mí. Desafiarlo no es una opción. Así que le ayudarás a conquistar la Tierra, exigió Mark. Ya está apoderándose de la Tierra, señaló Nolan. Ya sea mediante esta integración pacífica o por la fuerza, el resultado será el mismo. La Tierra pasará a formar parte del Imperio Viltrum. ¿Y a ti te parece bien? Preguntó Mark con incredulidad. Lo que a mí me parezca bien no importa, dijo Nolan, dejando entrever en su tono un atisbo de la antigua dureza de los Viltrumitas. Esta es la realidad, Mark. Track tiene el poder de destruir este planeta él solo si así lo desea. Lo mejor que podemos esperar es influir en cómo se produce la integración, para minimizar el sufrimiento. Eso es muy pragmático por tu parte, dijo Debbie con frialdad. Nolan se volvió hacia ella, y su expresión se suavizó de nuevo. Debbie, por favor. Intenta comprender mi postura. Me encuentro atrapado entre dos mundos. Entre lealtades. Entre el deber con el que nací y la familia a la que he llegado a amar. Entonces elige, dijo simplemente. Elígenos a nosotros.
Nolan cerró los ojos brevemente. No es tan sencillo. Es así de simple, insistió Mark. O estás con nosotros, con la humanidad, o estás con Track. ¿Y si te elijo a ti? Preguntó Nolan, abriendo los ojos para mirarlos a ambos. ¿Qué pasará entonces? Track seguirá conquistando la Tierra. Nada cambiará, salvo que ahora soy un traidor a mi pueblo, además del tuyo. La cruda verdad de sus palabras dejó a Debbie y a Mark sin palabras por un instante. Habían presenciado el poder de Track de primera mano, habían oído hablar de él. No había forma de combatirlo, de resistirse. Tiene que haber otra manera, dijo finalmente Mark, con una voz juvenil llena de determinación que le recordaba mucho a Nolan a sí mismo. Tal vez sí, admitió Nolan. Track hablaba de integración, no de aniquilación. Hablaba de mejorar la vida humana, eliminar las enfermedades, el hambre, la guerra. Eso no es el enfoque tradicional de los Viltrumitas desde hace siglos. ¿Crees que lo dice en serio? Preguntó Debbie con escepticismo. No lo sé, admitió Nolan. Pero es más consideración de la que Viltrum suele mostrar hacia los mundos conquistados. Y si lo dice en serio, si la Tierra realmente pudiera beneficiarse de la tecnología y la protección Viltrumitas. Al tiempo que renunciamos a nuestra libertad, señaló Mark. Sí, reconoció Nolan. Habría un precio que pagar. Siempre lo hay. Debbie se puso de pie de repente y se dirigió al mostrador, donde volvió a llenar su copa de vino con manos que temblaban ligeramente. Todos estos años, dijo en voz baja, dándoles la espalda. Todos estos años pensé que te conocía. Pensé que lo nuestro era real. ¿Es real?, insistió Nolan, acercándose a ella. Debbie, mírame. Se giró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo creer algo de lo que dices si me has estado mintiendo desde el momento en que nos conocimos? Mentí sobre mi origen, reconoció Nolan. Sobre quién era. Pero no sobre cómo me sentía. No sobre lo que tú y Mark significan para mí. Él extendió la mano hacia ella, y después de un momento de vacilación, ella le permitió tomarla. Cuando llegué a la Tierra, yo era Omniman, agente de Viltrum. Tenía una misión, un propósito. Pero en algún momento del camino, también me convertí en Nolan Grayson. Esposo. Padre. Eso no era mentira. ¿Cómo puedo saberlo? Preguntó Debbie con la voz quebrándose. Porque sigo aquí, dijo Nolan simplemente. Porque cuando llegó el momento de completar mi misión, eliminar las defensas de la Tierra y prepararme para la conquista, no pude hacerlo. Lo postergué. Puse excusas. Lo aplacé año tras año porque no podía soportar la idea de lo que significaría para nosotros. Mark se acercó, observando el intercambio con una mezcla de esperanza y recelo. ¿Es cierto, papá? Se suponía que debías, ¿qué? Matar a los guardianes como dijo Track. ¿Y no lo hiciste? Seguía haciendo la pregunta a pesar de que ya había sido respondida muchas veces. Aún conserva la esperanza de que sea una mentira, una pesadilla, un sueño horrible, que su padre planeara matar a los héroes que respetaba y que deseaba estar a su lado protegiendo el mundo como su padre. Nolan asintió. Ese iba a ser el primer paso. Eliminar la principal fuerza de defensa de la Tierra y luego desmantelar sistemáticamente el resto. Pero seguía encontrando razones para no hacerlo. Se necesitaban más datos. Se requería más tiempo para la evaluación. Necesitaba asegurarme de que tendrías tus poderes. Cualquier cosa con tal de evitar dar ese paso. ¿Por nuestra culpa? Preguntó Debbie, escrutando su rostro. Sí, dijo Nolan con firmeza. Porque, como he estado diciendo desde el principio, en algún momento este se convirtió en mi hogar. Ustedes se convirtieron en mi familia. No era solo una tapadera, no era solo parte de la misión, sino algo real. Algo que no estaba dispuesto a sacrificar. El silencio que siguió estaba cargado del peso de aquella confesión. Debbie retiró lentamente la mano de la de Nolan, pero en su gesto ya no había tanta rabia, sino más bien reflexión. Comprendo que quieran salvar a su gente, dijo finalmente. No puedo imaginar lo que debe ser uno de los últimos de su especie. Enfrentarse a la extinción. Nolan la miró sorprendido. De todas las reacciones que había previsto, la comprensión no estaba entre ellas. Pero, continuó, con la voz ahora más firme, eso no justifica lo que te enviaron a hacer aquí. Lo que podrías haber hecho sí, si las cosas hubieran sido diferentes. Lo sé, asintió Nolan. No pido excusas. Solo comprensión. Mark se acercó para colocarse junto a su madre. ¿Y ahora qué? Track sigue ahí fuera. La Tierra seguirá formando parte del Imperio Viltrum. ¿Qué nos depara el futuro?
Nolan miró alternativamente a ambos, las dos personas que lo habían transformado de maneras que jamás creyó posibles. Eso depende de ti, dijo en voz baja. Sobre si puedes aceptar lo que soy, lo que me enviaron a hacer aquí, lo que Trad todavía quiere que haga y seguir viéndome como tu esposo. Tu padre. La expresión de Debbie se suavizó un poco. Estás pidiendo mucho, Nolan. Lo sé, reconoció. Pero te pregunto por qué me importas. Porque si los pierdo a ambos, entonces nada más importará. Mark estudió el rostro de su padre, buscando cualquier señal de engaño. Pero lo único que vio fue la cruda vulnerabilidad de un hombre atrapado entre dos mundos, entre dos identidades. Te creo, dijo Mark finalmente. Creo que nos quieres. Que no somos solo parte de tu misión. Un gesto de alivio se reflejó en el rostro de Nolan. Gracias, hijo. Pero, continuó Mark, aún así, vamos, eso no cambia lo que está pasando. Eso no cambia nada. Ni siquiera es una respuesta. Lo que Trad planea hacerle a la Tierra va a suceder de todas formas. Sí, asintió Nolan. Sin duda. Pero lo que cambia es cómo lo afrontamos. Juntos, como familia, podríamos encontrar la manera de influir en lo que suceda después. De sacar el mejor partido a una situación que ninguno de nosotros puede controlar. Debbie respiró hondo y se puso de pie frente a su marido. Necesito tiempo, Nolan. Tiempo para asimilar todo esto. Para reconciliar al hombre con el que me casé, con quien realmente eres. Lo entiendo, dijo Nolan, aunque el dolor en sus ojos era evidente. Tómate todo el tiempo que necesites. Extendió la mano y le acarició el rostro con delicadeza. Pero creo que nos quieres. Por mucho que me cueste aceptarlo, por mucho que me enfaden las mentiras, creo que esa parte era cierta. Lo fue, le aseguró Nolan, cubriendo su mano con la suya. Lo es. Lo más real de mi vida. Mark observaba a sus padres, sintiendo a la vez alivio e incertidumbre. Su mundo se había puesto patas arriba en cuestión de 2 días. Primero descubrió sus poderes, luego se enteró de la verdad sobre su padre y ahora se enfrentaba a la realidad de que la Tierra estaba a punto de convertirse en parte de un imperio alienígena. Lo resolveremos, dijo con más seguridad de la que sentía. Todo. Juntos. Nolan miró a su hijo con orgullo. Sí. Juntos.